me abre el programa, entonces está, vamos a abrir. Y vamos a explicar rapidito ciertas cositas y vamos a hacer, como ya saben, ejercicio. Entonces, los temas principales a dar en esta semana, según el cronograma, era continuidad, derivada parcial y derivada direccional. Entonces ahorita nos vamos en esta día a centrar a explicar cositas con respecto a la derivada direccional y las derivadas parciales. Y obviamente ahí en uno que otro ejercicio nos va a salir también cositas de continuidad. Entonces vamos a empezar. Vamos a empezar por la derivada direccional. Y vamos a empezar dando simplemente qué es la derivada direccional de una manera súper sencilla. Cuando nosotros trabajamos en cálculo de una variable, nosotros por ejemplo queríamos sacar la pendiente de la recta tangente, ¿de acuerdo? Nosotros queríamos sacar de y sobre de x, que era la pendiente de la recta tangente, es decir, nosotros sacábamos la derivada de f con respecto a x. Nosotros decíamos, bueno, cuando es cálculo de una variable eso es sencillo, pero cuando yo estoy trabajando en cálculo de varias variables, cuando tengo una función de varias variables, como por ejemplo podría ser f de x, y z, es igual a x más y, yo qué sé, más z al cuadrado. Y digo, bueno, yo como a esto, por ejemplo, le puedo sacar la pendiente de la recta tangente. O por ejemplo, si yo estoy trabajando con una función que es g de x, y, igual a, yo qué sé, x al cuadrado más y al cuadrado, yo digo, bueno, ¿cómo yo puedo sacarle qué expresa esa, por ejemplo, la derivada de esa función, pero con respecto a x o con respecto a y? ¿Qué expresa esa partecita de ahí? Entonces, la derivada direccional cuando nosotros estamos trabajando en cálculo de variables, es una condición, es una manera de sacar derivadas mucho más interesante que cuando nosotros lo hacíamos en cálculo de una variable. Entonces vamos a ver de manera sencillita o cuál es la definición o cómo se define de manera formal la derivada direccional. Entonces, para nosotros sacar obviamente una derivada, ¿qué es lo primero que necesitamos? Una función, sea puede ser de n variables. Entonces vamos a definir sea f definida en U, acuérdense que U es el dominio, una función de n variables, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a decir, nosotros vamos a tener una función de n variables y vamos a tener un vectorcito que vamos a definir un vector b también de Rn. Entonces vamos a decir de manera formal, entonces se dice, se define, aquí déjenme, la derivada. La derivada, fíjense, la derivada de f de cualquier función en un punto determinado, que lo voy a expresar como x sub 0, elemento que pertenece a Rn, con respecto, fíjate, con respecto a esa dirección que nosotros tomamos, con respecto a b, se define como. Entonces, hay diferentes maneras de expresar la notación de derivada direccional. La que a mí me gusta usar es la derivada de f con respecto a b. Recuerden que esto es una dirección la que estamos tomando en el punto x sub 0. Entonces, la derivada direccional de una función con respecto a una dirección va a ser el límite cuando h tiende a 0 de ¿qué? De f evaluada en el punto más b menos f de x sub 0 sobre, no, es cuando cuando el módulo, ya van a ver por qué, cuando el módulo de ese vector tiende a 0, y aquí sobre el módulo de ese vector. Esa es la manera en como generalmente se define la derivada direccional, de manera general, porque a veces me preguntan esto, miren, yo voy a tener una derivada, fíjense, yo lo que voy a tener aquí, yo tengo una función, y yo quiero sacar la pendiente de la recta tangente en una dirección dada, pero ¿a qué se refiere esto? O sea, ¿cómo yo puedo interpretar esto de manera gráfica? Déjenme pongo un gráfico aquí. Esto es de manera sencilla o de manera práctica la derivada direccional, fíjense. Yo voy a tener aquí una función, en este caso lo que está en rojito, esta es mi función f de x, y. Y digo, perfecto, yo tengo ahí mi función f de x, y. Ahora bien, ¿cuál es la dirección que yo estoy dando? Yo aquí estoy, en este caso, la dirección que yo le estoy dando es u. Entonces, en palabras sencillas, ¿qué es la derivada direccional? Allá, esa es la función, fíjense, cuando yo tengo una función y la corto con un plano en esa dirección u, yo voy a cortar a la función en una dirección u dada. Entonces yo digo, bueno, si yo corto esa función, ¿qué me está quedando? Me está quedando una curva, una traza, ¿verdad? Imagínense que si la función fuera, pues yo tuviera más gráfica, podría ver. En este caso, esta sería la traza, eso es lo que estoy poniendo aquí en amarillito. Entonces, si se dan cuenta, yo ahí voy a tener, ¿qué? Una curva, tengo una curva que pertenece a un plano.
Entonces, obviamente, esa curva es sencillo sacarle ¿qué? La recta pendiente, porque es una curva que está en un plano. Es como, por ejemplo, si es que yo estuviera sacándole, yo corto y me va a quedar una curva. Entonces, pues yo digo, bueno, cojo y grafico esa curva. Por ejemplo, yo ya tengo aquí, supongamos ese mismo plano, y yo voy a tener esa curvita aquí, ¿verdad? Entonces, es sencillo sacar entonces la pendiente de la recta tangente. Entonces, eso es lo que va a expresar de manera sencilla la derivada direccional. Cuando yo saco una derivada direccional, estoy sacando una razón de cambio. ¿Pero razón de cambio de qué? Cuando yo cojo y corto o intersecto la función con un plano en la dirección U, me va a quedar una curva. Entonces, la pendiente de la pendiente de la recta tangente a la curva que pertenece a ese plano es lo que se conoce como la derivada direccional y se define de esta manera. Ahora bien, ustedes me han de decir, ya, pero esta no es la definición que a mí me dio el profe. A mí me dijo el profe que la derivada direccional, fíjense, la derivada de f con respecto a una dirección b en un punto x sub 0 es igual al límite cuando h tiende a 0 de qué? De f de x sub 0 más h por b menos f de x sub 0 sobre h. Ya, ahora bien, eso es lo primero que quería empezar a explicar. Esta es la definición general, la definición general. Ahora bien, esta definición, ¿cuándo la vamos a usar? Que por lo general es cuando van a ver todas las resoluciones de los talleres que se usa, bueno, el límite cuando h tiende a 0 sobre de la función evaluada en el punto más h por la dirección menos la función evaluada en el punto sobre h. Esta partecita de aquí abajo, nosotros lo usamos siempre, ojo, siempre que nuestra dirección, es decir, que el vector b que a mí me estaban dando sea unitario. Si es que no es unitario, yo no puedo utilizar esta definición. ¿Por qué? Porque esta definición parte, o nosotros obtenemos esta definición a partir de la suposición de que el vector unitario, de que el vector dirección es unitario. Si ustedes ven la deducción si ustedes ven la deducción, ya sea en el Villena o pueden verlo también en el Stewart, esta partecita de aquí sale suponiendo de que el vector b es unitario. Pero ustedes han de decir, si no tengo un vector unitario, ¿ya no puedo usar esa fórmula? No, no necesariamente. ¿Por qué? Porque si ustedes les dan un vector, imagínense, les dan el vector b, yo qué sé, les dan el vector 3,1. Ese vector obviamente no es unitario. ¿Por qué? Porque si yo le saco su norma, sería 9 más 1, esto sería raíz de 10. Entonces ustedes dicen, ya, no puedo utilizar esta fórmula. Por el momento no, pero lo que puedes hacer entonces es dividir al vector b para su norma, ¿verdad? Entonces yo tengo el vector b para su norma. ¿Y nosotros qué ganamos con esto? Pues ganamos que lo voy a transformar en un vector unitario. Entonces me quedaría 3 sobre raíz de 10, 1 sobre raíz de 10. Entonces, ya una vez que ya tengo este vector, que ahora lo voy a llamar u, entonces ya puedo calcular esta derivada direccional. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, si aquí yo tengo, lo pongo un poquito más arribita, si aquí yo tengo, fíjense, si aquí lo que yo tengo es que yo estoy yendo en esta dirección u, que obviamente no es unitaria, yo estoy yendo en esta dirección u, bueno, realmente la que yo tenía era b, aquí. Si yo estoy yendo en esta dirección b, entonces lo que puedo hacer es coger y dividirlo para su norma. Entonces voy a tener un vectorcito aquí. Aquí recuerden que está con B, para que quede claro. Aquí esto es una B. Entonces, si yo lo dividía, lo voy a poner en otro color. Si yo lo dividía para su norma, ¿qué me iba a quedar? Un vector U, ¿verdad? Que sigue yendo en la misma dirección. Es decir, yo voy a tener que ese U sigue yendo en la misma dirección. La cosa es que tiene una norma más chiquita y mejor dicho, tiene norma 1. ¿Y a mí para qué me sirve tener que sea de norma 1? Para yo poder utilizar esta definición de aquí. Ojo, muy pendientes con esto. Únicamente ustedes usan esta definición siempre que el vector sea unitario. Si es que no es unitario, no es que cogen y directamente ponen el vector aquí. No lo pueden hacer de esa manera. Entonces, de manera sencillita vamos a explicar qué es la derivada direccional. Yo tengo una función, por eso es que a mí me piden una función, y me dan una dirección. Entonces yo quiero sacar esa razón de cambio de esa función con respecto a esa dirección. Entonces, ¿qué es la derivada direccional? Yo cojo una función, la intersecto con el plano que tiene esa dirección. Dense cuenta que este planito de aquí tiene la dirección, en este caso B, tiene la dirección B. Entonces yo tengo un plano, yo tengo una función, un plano en esa dirección B. Entonces cuando yo lo intersecto, ¿qué me queda? Me va a quedar una curva. Yo digo, perfecto, entonces me va a quedar esta curvita aquí. Entonces, a esa curva, esa curva ya está en un plano, y sacarle entonces la pendiente, la recta tangente
a una curva sí lo sé hacer. Entonces, eso es lo que representa la derivada direccional. La recta, la pendiente de la recta tangente de la curva que pertenece al plano que corta la función en la dirección B. Así de sencillo. Entonces uno dice, bueno, ya, la definición muy bonita y todo, pero a mí me interesa resolver ejercicio. Entonces, vamos por lo más sencillo, que es cuando te piden, por ejemplo, que saques a ti te dan un punto dado y te dan una dirección dada y quieres sacar entonces la derivada direccional. Entonces vamos a ver cómo nosotros sacamos eso. Entonces vamos. Aquí tengo algunos ejemplos. Vamos con los que a mí me parecen más interesantes. Por ejemplo, vamos primero aquí, con este. Entonces, de estos ejercicios que tengo aquí, a mí me interesa, pues aquí el que veo más sencillito. Digo, no el más sencillito, pero para explicar, para propósito de explicación, vamos a explicar el A y el C. Entonces, fíjense, a mí me están dando una función aquí para que todo sea más sencillito. Yo tengo aquí una función f, que se define como x sobre y. Entonces a mí me piden que calcule la derivada direccional, aquí la derivada direccional, ¿en qué punto? Ya en el punto x, menos 2, ¿y en qué dirección? En la dirección de este vector, ya, entonces eso quiere decir que mi punto x sub 0, y sub 0, es 6, menos 2. ¿Y cuál es mi vector dirección? Mi vector dirección es menos 1,3. Lo pueden poner así o lo pueden poner así. Realmente es lo mismo. Entonces yo lo primero que verifico es, para utilizar la fórmula que a mí me conviene, que por lo general es la segunda y es la más sencilla de utilizar. Entonces yo digo, bueno, este vector obviamente no es unitario. ¿Por qué? Porque si yo le saco, eso es lo primero que tienen que verificar, que su vector es unitario. Si yo le saco su norma, ¿qué tendría? Tendría menos 1 al cuadrado más 9, eso sería igual a ¿qué? A raíz de 10. Y digo, bueno, ya tengo entonces ya tengo su norma, y su norma no es 1. Entonces, ¿qué es lo que hago? Pues lo que voy a hacer es al vector b lo divido ¿para qué? Para su norma. Lo divido para su norma y eso va a ser igual entonces a menos 1 sobre raíz de 10, 3 sobre raíz de 10. Entonces ya tengo ahora voy a tener esta dirección que le voy a llamar u, solo que es unitaria. Estoy yendo en la misma dirección, estoy diciendo, yo estoy yendo en el mismo sentido que iba B. La cosa es que ahora esta dirección aquí tiene norma 1, que es, o sea, sacar la derivada direccional. Cuando yo voy en B y cuando voy en U es exactamente lo mismo. Entonces yo ya tengo entonces un vector que es ¿qué? Un vector dirección con norma 1, que es lo que a mí me va a interesar. Y yo digo, bueno, entonces ahora ¿qué hago? Calculo por definición. Entonces tengo la derivada parcial de f con respecto, yo uso siempre esta notación, con respecto a b, en el punto que 6, menos 2, va a ser igual a la derivada parcial de f, pero ahora con respecto a ¿qué? A u, porque estoy yendo en la misma dirección. Lo único que a mí me va a interesar es que ahora esta u tiene vector, tiene norma 1, en el punto 6, menos 2. Entonces, ¿esto qué es igual? Y como yo ya sé, fíjense, como yo ya sé que este u es unitario, entonces yo directamente vengo y digo, ya, va a ser el límite cuando h tiende a 0 de la función evaluada en el punto. ¿Cuál es el punto? 6, menos 2 más h por este vector unitario que nosotros tenemos aquí. Sería menos 1 sobre raíz de 10, 3 sobre raíz de 10, ¿verdad? Y digo, perfecto. Menos la función evaluada en el punto. ¿Cuál es el punto? 6, menos 2. ¿Y todo eso sobre qué va a estar? Allá, sobre h. Y digo, bueno, entonces ya vamos a seguir trabajando por aquí. Desarrollamos un poquito y vamos a tener que el límite cuando h tiende a 0, ¿de qué? De f. Dense cuenta, aquí que simplemente tengo que hacer es 6 más h que multiplica esta partecita de aquí. Simplemente es coger y es una suma de, por así decirlo, de componentes. Entonces sería 6 menos h sobre raíz de 10, menos 2 más h por 3 raíz de 10, es decir, 3h raíz de 10, menos la función evaluada en 6, menos 2 sobre h. Yo digo, perfecto, yo tengo esta partecita, sigamos. Ahora bien, y una vez que yo ya tengo esto, yo ya tengo expresado esta partecita de aquí, y digo, bueno, ahora bien, ¿conozco la función? Sí, la función es f de x, y igual a x sobre y, es decir, lo que yo le ingrese a la función en x pasa al numerador, y lo que yo le ingrese a la función en y pasa al denominador. Y yo digo, perfecto, entonces esto va a ser igual al límite cuando h tiende a 0, ¿de qué? Déjenme, aquí extiendo. Aquí, ¿qué le estoy ingresando al numerador aquí? Allá, 6 menos h sobre raíz de 10, ¿verdad? Y acá, ¿qué le estoy ingresando
A esto como que fuera mi x y esto como que si fuera mi y. ¿Qué le estoy ingresando a la función en la segunda componente? Menos 2 más 3h raíz de 10, ¿verdad? Acá, menos la función evaluada en 6, menos 2, es decir, 6 sobre menos 2. Y todo esto sobre h. Entonces, si se dan cuenta, ¿ahora qué me quedó? ¿O qué yo voy a obtener? Yo ahora lo que tengo es un límite de una variable. Porque se cuenta, lo único que tengo que aquí es resolver este límite y ver qué me queda. Entonces, esto va a ser igual al límite cuando h tiende a 0. ¿De qué? En este caso puedo sumar esta partecita de aquí. Me quedaría 6 raíz de 10 menos h. Todo esto sobre raíz de 10. Y todo eso sobre menos 2 raíz de 10 más 3h, todo eso sobre raíz de 10. Uy, que me quedó un poco chiquito. Sobre raíz de 10. Y aquí me quedaría más 3. Entonces aquí raíz de 10 con raíz de 10 se van, todo esto sobre h. Y entonces me va a quedar lo siguiente. Entonces tengo el límite cuando h tiende a 0, ¿de qué? De 6 raíz de 10 más h sobre menos 2 raíz de 10 más 3h más 3. Y todo esto sobre h. Y digo, perfecto, entonces yo tengo esta partecita por aquí. Ahora bien, ¿qué hago? Sumo en el numerador. Tendría el límite cuando h tiende a 0. ¿De qué? Entonces me quedaría 6 sobre raíz de 10 más h menos 6 sobre raíz de 10 menos, me quedaría 3 por 3h, me quedaría 9h. ¿Sobre qué? Sobre menos 2 raíz de 10 más 3h. Aquí lo único que hice fue sumar esta expresión aquí en el numerador. Digo, perfecto. Entonces ahora, si se dan cuenta, esto me permite se va con y me va a quedar acá. Esto va a ser igual al límite cuando h tiende a 0. ¿De qué? 8, fíjense, menos 9h, menos, bueno, aquí era, sí, menos 9h, menos 9, solo para confirmar, a 3 por menos 2 raíz de 10 más 3h. Aquí era la sumita que estaba haciendo, por eso me quedaba menos 6 raíz de 10. Aquí me queda más 9h, aquí era más. Ya, perfecto. Simplemente era verificando esa sumita de ahí. Entonces yo digo, bueno, entonces esto se me va con esto y aquí me quedaría 9 más, 9h más h, me quedaría 10h. Todo eso sobre menos 2 raíz de 10 más 3h y eso sobre h. Entonces, si se dan cuenta, aquí podemos utilizar propiedad de extremos y medios y me quedaría entonces el límite cuando h tiende a ¿qué? A 0 de 10h sobre h por menos 2 raíz de 10 más 3h, ¿verdad? Entonces, se dan cuenta, aquí puedo eliminar esta h con esta h, me va a quedar el límite cuando h tiende a 0 de ¿qué? De 10 sobre menos 2 raíz de 10 más 3h. Simplemente esto, lo que me va a quedar es que tengo que evaluar, esta h se me va a hacer 0 y me va a quedar entonces 10 sobre menos 2 raíz de 10. Y eso sería entonces, ¿qué? La derivada de la recta tangente de la curva que se obtiene cuando yo cojo a la función, le intercepto con el plano que va en qué dirección, en la dirección u que nosotros teníamos. Y con eso ya tendríamos esa derivada direccional. ¿Alguna duda, alguna pregunta o si está quedando claro por el momento? Ya saben que si tienen alguna duda, alguna pregunta, pues no es más que digan, profe, yo aquí estoy un poco confundido y explicamos de nuevo. Entonces, si no hay ninguna pregunta y ninguna duda, vamos a explicar ahora lo mismo, pero con esta función que ya no se ve tan sencillita, sino que es e a la x al cuadrado por y, ¿verdad? Entonces yo voy a tener esta función f de x igual e a la x al cuadrado por y, ¿verdad? Y a mí me dicen que yo quiero calcular la derivada direccional en este punto y en esta dirección. Allá me están dando la dirección b igual 1 sobre raíz de 2 1 sobre raíz de 2, que es lo mismo que tuviera expresado como IJ. Y digo, perfecto. Yo lo primero que tengo que verificar es si este vector que yo tengo, el vector de dirección que a mí me están dando es un vector unitario. Entonces yo digo, bueno, saco el módulo de b, eso va a ser igual a la raíz de 1 sobre raíz de 2 al cuadrado más 1 sobre raíz de 2 al cuadrado. Eso va a ser igual a la raíz de 1 sobre de un medio más un medio. Eso es igual a la raíz de 1 y esto es igual a 1. Entonces el vector que ya me estaban dando
que ya me está dando el ejercicio, ya es unitario. Y digo, perfecto, entonces puedo directamente aplicar la definición. Entonces la derivada parcial de f, la derivada direccional de f con respecto a la dirección b, en el punto ¿cuál? ¿Cuál era el punto que me pedían? Allá, el punto 1,3. Va a ser igual al límite cuando h tiende a 0. Recuerden, yo uso esta definición cuando yo sé que el vector direccional es unitario. Siempre tienen que verificar eso. Entonces aquí, cuando el límite cuando h tiende a 0, ¿de qué? De la función evaluada en el punto. ¿Cuál es mi punto? Allá, mi punto es 1,3 más h, ¿verdad? Más h por la dirección unitaria, es decir, 1 sobre raíz de 2, 1 sobre raíz de 2 menos la función evaluada en el punto, es decir, la función evaluada en 1,3 y todo eso sobre h. Entonces, seguimos por aquí abajito. Entonces, esto va a ser igual a ¿qué? Al límite cuando h tiende a 0, ¿de qué? Bueno, lo que está aquí dentro de esta partecita de la función, vamos a ver que sería 1, hacemos la operación componente a componente, 1 más h que multiplica a 1 raíz de 2. ¿Eso qué me quedaría? 1 más h raíz de 2. ¿Y qué tendría en la segunda componente? De nuevo, hacemos como ya saben que las operaciones se hacen componente a componente. H, digo 3 más h que multiplica a 1 sobre raíz de 2. Entonces me quedaría simplemente 3 más h sobre raíz de 2, ¿verdad? Menos la función evaluada en 1,3 y todo eso sobre h. Aquí tenemos el límite cuando h tiende a 0. Entonces, si se dan cuenta, ya me quedó la función evaluada en esto y la función evaluada en estas dos cositas. Y aquí también me quedó la función evaluada en un punto. Entonces yo digo, bueno, ¿cuál era mi función? Allá, yo recuerdo que mi función f de x, y era igual a e a la x al cuadrado por y. Es decir, todo lo que sea lo que yo haya tenido que era aquí, que venía en la primera componente, lo elevo al cuadrado y va en este exponente de aquí. Y acá la y viene acá. Digo, perfecto. Entonces esto me va a quedar a Euler elevado a la 1 más h sobre raíz de 2 al cuadrado, que multiplica a 3 más h sobre raíz de 2 menos la función evaluada en el punto. En este caso, si yo evalúo f evaluado en 1,3, me quedaría 1 al cuadrado por 3. Y todo eso sobre h. Entonces, cuando nosotros estamos aquí en esta partecita, yo digo, bueno, puede ser que el límite pues me salga bonito si yo evalúo. Si es que yo evaluara en 0, ¿qué pasaría? Esto se me hace 0, esto se me hace 0 y me quedaría e a la 3 sobre e a la 3 sobre ¿qué? Sobre 0. Entonces me quedaría 0 sobre 0. Y digo, bueno, ¿qué tipo? Esta indeterminación, dése cuenta que yo lo que ahorita estoy teniendo es un límite de una variable. Y yo obtuve esta indeterminación. Y cuando yo obtengo este tipo de indeterminación, ¿qué puedo usar? L'Hopital, ¿verdad? Puedo utilizar L'Hopital y hacerme la vida más sencilla. Derivo el numerador y derivo el numerador. Pero antes de utilizar L'Hopital, lo que yo voy a hacer es desarrollar este producto. Porque si yo desarrollo ese producto, lo que me va a quedar es un polinomio. Y pues derivar un polinomio es mucho más sencillo que derivar todo este producto. Entonces yo lo que voy a hacer es abrir ese producto. Entonces yo voy a tener e elevado a la que. Si yo multiplico esto me quedaría, bueno, primero desarrollo ese binomio, me quedaría 1 más 2 veces el primero por el segundo, 2h sobre raíz de 2 más el segundo al cuadrado, me quedaría h al cuadrado sobre 2, que multiplica 3 más h sobre raíz de 2 menos e a la 3 y todo eso sobre h. De nuevo, voy a desarrollar ese producto para que me quede más sencillo un polinomio y el polinomio sea más sencillo de derivar. Entonces me va a quedar entonces el límite cuando h tiende a 0 de ¿qué? Aquí me va a quedar epsilon, digo que epsilon, Euler, 1 por 3, 3, más 1 por h raíz de 2, h raíz de 2, acá, por 3 me quedaría más 6h sobre raíz de 2, más 2 por esto que yo tengo acá, me quedaría 2 por h al cuadrado sobre raíz de 2 al cuadrado, más 3h al cuadrado sobre 2 más h al cubo sobre 2 raíz de 2 menos epsilon, digo, con epsilon, menos Euler al cubo. Entonces yo digo, bueno, esto sí es más sencillo de derivar, porque recordemos que si yo cojo
si yo cojo y evalúo de nuevo en este en 0, lo que me quedaba era 0 sobre 0. Yo ya tengo esa indeterminación. Yo digo, bueno, aquí uno podría pensar, bueno, ¿qué puedo hacer si es que el Euler no, o sea, puedo aplicar otra cosa que no sea el L'Hopital? Muy difícil. ¿Por qué? Porque yo cómo puedo manipular esa expresión para bajar las cosas que están en ese denominador y tal vez simplificar. Entonces digo, bueno, la manera más viable para resolver este límite es aplicando el L'Hopital, que es cuando yo tenía las indeterminaciones del tipo 0 sobre 0. Entonces vamos a aplicando la regla del L'Hopital. Aplicando la regla del L'Hopital, ¿qué vamos a tener? ¿Qué me dice el L'Hopital? Ya coge, deriva numerador y deriva denominador. Entonces esto va a ser igual al límite cuando h tiende a 0. ¿De qué? Bueno, derivo el numerador. ¿Cuál es la ventaja de derivar un exponencial? Que me queda lo mismo. E elevado a la 3 más h sobre raíz de 2 más 6h sobre raíz de 2 más 2 al cuadrado sobre raíz de 2 al cuadrado más 3h al cuadrado sobre 2 más h al cubo sobre 2 raíz de 2. En este caso la derivada de una constante es 0, entonces aquí me quedaría, bueno, quedaría más 0. Y la derivada de abajo, la derivada de h con respecto a h, ¿qué es? 1. Cierto, una cosita. Estamos derivando aquí esta partecita, estábamos derivando toda esta partecita de aquí, pero ¿esto qué es? Regla de la cadena. Entonces la derivada de la de Euler por la derivada interna. Entonces por eso les decía que a mí me interesaba tener esto abierto, porque simplemente es derivar simplemente es derivar un polinomio. Entonces la derivada de 3, 0. Aquí la derivada de h sobre raíz de 2 me quedaría 1 sobre raíz de 2. La derivada de 6h sobre raíz de 2 me quedaría 6 sobre raíz de 2. Más la derivada de 2h al cuadrado sobre raíz de 2 al cuadrado me quedaría simplemente 4h sobre raíz de 2 al cuadrado. Más, derivando 3h al cuadrado sobre 2 me quedaría 6h sobre 2 más, y derivando h al cubo sobre 2 raíz de 2 me quedaría 3h al cuadrado sobre 3h al cuadrado sobre 2 raíz de 2, ¿verdad? Yo digo, perfecto, yo tengo esta partecita de aquí. Entonces, simplemente lo que hago, dense cuenta que cuando yo aplico el L'Hopital, que era lo inmediato que yo hacía, pues evaluar para ver si directamente me sale un resultado. Entonces, si yo evalúo cuando h tiende a 0, ¿qué me quedaría? Me quedaría, entonces, todo esto se me va a hacer 0. Esto se hace 0, 0, 0, 0 y 0, ¿verdad? Todo esto se me hace 0 evaluando cuando h tiende a 0. Entonces me quedaría el Euler elevado a la 3. Y acá, multiplicado por ¿qué? Ya vamos a ver qué me queda de este lado. Cuando h tiende a 0, esto se hace 0, esto se hace 0, esto se hace 0. Pues esto no se hace 0 porque son numeritos, ¿verdad? Entonces yo tendría 1 sobre raíz de 2 más 6 sobre raíz de 2. Y eso sería igual a Euler al cubo multiplicado por 7 raíz de 2. Y entonces nosotros tendríamos esa derivada direccional. Entonces, ¿qué hicimos aquí? A mí me están dando una función y me dan un punto y una dirección. Yo dije, sencillo, yo tengo un punto, yo tengo la función, el punto y la dirección. Puedo aplicar entonces la definición formal de una derivada direccional, pero ojo, tengo que tener en cuenta, realmente aquí lo interesante del asunto es que esa dirección sea unitaria, porque si es que no fuera unitaria, aquí la pregunta es, ¿qué pasa si es que no es unitaria? Porque si es que no es unitario, tendrían que usar esta definición, la derivada parcial con respecto a b en el punto, por ejemplo, x sub 0, y sub 0, la definición que tendrían que usar es el límite cuando la norma del vector b tiende a 0 de f evaluada en x sub 0, y sub 0, más, en este caso el vector b, menos la función evaluada en el punto x sub 0, y sub 0, y todo eso sobre la norma de b. Entonces, esto es cuando el vector unitario no saben si es que es unitario. Entonces, obviamente ustedes dicen, bueno, para trabajar con esto de aquí, que la norma tiende a 0, está un poquito complicado. Entonces, uno dice, la que a mí se me hace más sencilla ver es cuando la función f, por ejemplo, la derivada parcial, la derivada direccional de f en una dirección b de x sub 0 y sub 0, la que a mí se me hace más fácil ver es cuando el límite, cuando h tiende a 0, de f de x sub 0, y sub 0, más h por b, menos f de x sub 0,
y sub 0 y todo esto sobre h. Pero recuerden, esta partecita de aquí solo la usan, o mejor dicho, la van a usar cuando el vector b, es decir, el vector dirección, tiene norma 1. Entonces, esto es muy importante, porque a veces aplican esta fórmula. ¿Por qué resalto esto? Porque yo he visto que aplican esta fórmula sin saber ni siquiera si el vector tiene norma 1. Entonces, eso es una cuestión a tener en cuenta. Entonces vamos a hacer otro ejercicio. Ya saben que si tienen alguna pregunta, alguna duda, pues me pueden ir preguntando y vamos a ver esta partecita de aquí. Entonces, obviamente sacar una derivada direccional es algo súper sencillito. Yo cojo y aplico la definición. Ahora bien, ¿qué es lo que a mí me interesa o que a mí, por ejemplo, me van a poner en algunos ejercicios? A mí, dense cuenta que aquí lo que me están dando es lo que me daban en ese problema era, ¿qué me estaban dando en ese problema? Me daban una función f, me daban un punto y me daban una dirección, ¿verdad? Un punto que se denota x sub 0 y y sub 0, si es que yo estoy trabajando con funciones de dos variables, y me están dando una dirección b. Entonces, pero a mí me podrían haber dado otra dirección u, o me podrían haber dado otra dirección k. Es decir, yo tengo muchas direcciones, porque acuérdense que la derivada direccional es cuando yo simplemente corto la función con un plano en la dirección ¿qué? En la dirección u. Pero yo podría haber tenido muchas direcciones. Entonces ese tipo de problemas, cuando a mí me piden sacar si es que esa derivada de ahí existe para toda dirección. Entonces vamos a ver cómo hacemos ese problemita ahí. Cuando a mí ya no me dan una dirección, no me dan una dirección fija, sino que puede ser cualquier dirección. Vamos a analizar ese tipo de problemas que es súper común. Ah, otra cosita. Dense cuenta, la derivada parcial que nosotros, la derivada direccional que nosotros sacamos en el anterior ejercicio existía. Pero no necesariamente tiene que existir, porque eso era un límite. Entonces, a veces los límites no existen. Entonces, puede darse el caso que la derivada direccional de una función en una dirección dada no exista. Ah, puede ser que no exista. Entonces, digo, bueno, vamos a analizar todos esos casitos en este problema de aquí. Entonces, fíjense en lo que yo tengo aquí. Me dicen, bueno, a mí me están dando una función, dada la función f, definida como 3x al cuadrado y menos y al cubo sobre x al cuadrado más y al cuadrado. Cuando x al cuadrado más y al cuadrado es diferente de 0. Y 0 cuando x al cuadrado más y al cuadrado es igual a 0. Entonces me dicen dos cositas. Primero, verificar que es continuo. Eso lo vamos a ver súper sencillito como para recordar qué es eso. Y me piden sacar la derivada parcial, digo la derivada direccional, y dale con parcial, disculpen que me confunden. La derivada direccional, aquí me están diciendo, encuentre la derivada direccional de esta función f en el 0, 0 para toda dirección, aquí es no nula. Para toda dirección no nula. Ah, ya, perfecto. Porque obviamente, ¿por qué me dicen toda dirección no nula? Porque si a mí me dan una dirección, por ejemplo, u 0, 0, yo eso nunca lo voy a poder, nunca voy a poder que sea, así, yo sé, así saque su norma, no lo puedo hacer tener norma 1. Entonces aquí por lo general es cuando yo tengo para toda dirección no nula u, es decir, yo voy a tener una dirección, puedo ir en esta dirección o podría ir en otra dirección, pero la cosa es que esas direcciones son no nulas. Podría ser la dirección u, 1 raíz de 2, 1 raíz de 2, podría ser la dirección b, yo que sé, 3 raíz de 10, 1 raíz de 10. Podría ser cualquier dirección. Eso es lo que yo estoy tratando de decir. Yo tengo aquí cualquier dirección. Ah, ya, perfecto. Yo voy a sacarla no para una dirección dada, sino para una dirección, yo quiero sacar la derivada direccional para una dirección no nula u, una dirección cualquiera. Entonces primero vamos a ver el literal a. A mí me dicen que esta función si me piden determinar si esta función es continua en 0, 0. Entonces, para determinar si una función es continua en 0, 0, ¿qué era lo que teníamos que hacer? Ah, bueno, entonces siempre se plantea lo que se conoce como la condición de continuidad. Entonces, se dice que f de x, y es continua en el punto, en este caso, 0, 0, si, entonces aquí se plantea el límite cuando esta función se acerca al 0, 0, es igual a la función evaluada en el punto. Entonces aquí nos interesa primero saber cuál es la función evaluada en el punto. Entonces yo digo bueno, yo quiero saber qué es f de x, qué es f de evaluada en 0, 0. Y digo, bueno, voy acá. Entonces, cuando yo le ingreso esta función, el 0 aquí y el 0 aquí,
Y digo, bueno, ¿en qué parte lo evalúo? ¿En la parte de aquí arribita, en esta de aquí, o en la parte de acá abajo? Entonces, para eso tengo que ver cuál es la parte que cumple esa condición. Entonces, yo digo acá, 0 al cuadrado más 0 al cuadrado, ¿eso es diferente de 0? Aquí yo estaría diciendo 0 es diferente de 0. No, eso es falso. Acá, 0 al cuadrado más 0 al cuadrado, ¿esto es igual a 0? ¿0 es igual a 0? Sí. Ah, ya, entonces lo que voy a hacer es que la función, cuando yo la evalúo en 0, 0, ¿qué es lo que tengo que hacer? Me entrega 0. Ah, ya, esto es 0. Entonces yo tengo aquí la primera partecita. Ahora bien, ¿qué es lo que voy a hacer? Para todo punto que no sea exactamente el 0, 0, ¿cuál es la expresión que yo estoy teniendo? Ah, ya, esta que yo tengo aquí. Entonces, voy a tener el límite cuando x, y tiende a 0, 0. ¿De qué expresión? En este caso, recuérdense que aquí yo no estoy diciendo que sean 0, 0, sino cuando yo me acerco a puntos que sean cuando yo me estoy acercando a 0, 0, cuando x tiende a 0 y cuando y tiende a 0. Y la función, ¿qué valores toma cuando yo estoy en puntos cercanos al 0, 0? Pues esta que yo tengo aquí, 3x al cuadrado y menos y al cubo sobre x al cuadrado más y al cuadrado, ¿verdad? Entonces yo simplemente para verificar si esta función es continua, tengo que ver que este límite primero exista y segundo que sea igual a 0. Ah, ya. Entonces aquí, este límite lo podemos resolver de una manera muy súper sencillita. ¿Por qué? Porque este límite, por ejemplo, lo podemos utilizar resolviendo cambios polares. Aquí tenemos, vamos a utilizar un cambio a coordenadas polares, cambio polares. Entonces, ¿cuál es el cambio que siempre usamos? Ah, ya, x igual r coseno de teta, y es igual a r seno de teta, y r es igual a la raíz de x al cuadrado más y al cuadrado, ¿verdad? Entonces, recuérdense, cuando yo estoy analizando, cuando yo hago un cambio, siempre tengo que analizar la tendencia. Si x, y tendía a 0, 0, entonces ahora ¿dónde tiende r? Ah, ya, pues la tendencia siempre es coger la tendencia anterior y evaluarla en el cambio. Aquí 0, y aquí me quedaría 0. Entonces, si x, y tendía a 0, 0, ahora r ¿a dónde va a tender? A 0. Y digo, perfecto, entonces esto me va a quedar el límite cuando r tiende a 0, ¿de qué? De 3 r al cuadrado coseno al cuadrado de teta por r seno de teta menos r al cubo por seno al cubo de teta. Simplemente en vez de escribir x lo reemplazo por el cambio que yo dije, por x por y, ¿verdad? Sobre x al cuadrado más y al cuadrado. Pero yo sé que eso es igual a ¿qué? A r al cuadrado. Esto va a ser entonces igual al límite cuando r tiende a 0. ¿De qué? Aquí puedo este r cuadrado se multiplica con este r y puedo sacar factor común. Entonces me quedaría r al cubo que multiplica 3 coseno al cuadrado de teta, seno de teta, menos seno al cubo de teta, ¿verdad? Sobre r cuadrado. Simplifico y me va a quedar el límite cuando r tiende a 0. ¿De qué? De r que multiplica toda esta expresión 3 coseno al cuadrado de teta, seno de teta, menos seno al cubo de teta. Ahora bien, fíjense en lo siguiente. Esta es una función que tiende a 0 cuando r tiende a 0. Perfecto. Y yo me pregunto, ¿esta función acá es acotada? Pues por lo que yo les había dicho en ayudantías anteriores, si ustedes tienen la multiplicación de funciones acotadas, la multiplicación de funciones acotadas es acotada. Y la suma y resta, la suma o resta de funciones acotadas es acotada. Entonces dense cuenta, esto, seno al cubo, es una función que acotada. Y todo esto, 3 por coseno al cuadrado, coseno al cuadrado de teta, seno al cuadrado de teta, ¿qué es? Acotado porque es la multiplicación de acotadas. Y la resta de dos acotadas, todo esto es acotado. Ah, ya, perfecto. Entonces, como todo esto es acotado, el límite de una función, el límite de todo esto que es acotado por una función que tiende a 0, todo esto va a ser igual a 0. Entonces, por lo tanto, ¿qué me quedó? Me quedó que el límite cuando x, y tendía a ¿dónde? A 0, 0, de 3x al cuadrado y menos y al cubo sobre x al cuadrado más y al cuadrado. ¿A qué es igual? Ah, bueno, esto es igual a 0. Y justamente esto es igual a la función evaluada en el punto. Entonces, por lo tanto, f de x, y es continua en 0, 0. Entonces, esto simplemente era para recordar. Entonces, nosotros ya vimos continuidad. Y digo, perfecto, ¿es continua? Sí, entonces, primer punto, check. Aquí ya se hubieran ganado 10 puntos. Ahora lo que nos interesaba era verificar la de que existiera o verificar cuál es la derivada direccional en toda dirección no nula. Ah, ya, perfecto. Entonces yo digo, bueno, aquí cuando a mí me dicen toda dirección no nula, aquí, ¿cómo yo puedo decir? Porque obviamente cuando yo tenga esto, yo voy a tener que coger y decir, bueno, yo tengo aquí la derivada parcial de f con respecto a la dirección u,
en el punto, en este caso 0, 0, ¿a qué va a ser igual? Al límite cuando h tiende a 0, ¿de qué? De la función evaluada en 0,0 más h, ¿por qué? Por u, menos la función evaluada en 0, 0, y todo esto sobre h. Pero yo para resolver esta partecita necesito saber qué es u, ¿verdad? Entonces aquí hay dos maneras generales cuando a mí no me dan una dirección específica, sino que me pide que saque la derivada direccional en cualquier dirección. Cuando yo quiero sacar la derivada direccional en cualquier dirección, yo digo, bueno, hay dos maneras de dar un vector para eso. Una manera, y que es muy común utilizarlo, es decir, bueno, yo voy a dar el vector u, coseno de teta, seno de teta, donde teta va a estar entre 2pi y 0. ¿Por qué? Porque este vector, simplemente este vector me representa cualquier dirección, porque a medida que yo le doy teta, valores entre 0 y pi, entre 0 y 2pi, lo que está haciendo es que ese vector está recorriendo todo el plano de entre 0 y 2pi. Le digo, perfecto, entonces yo con eso estoy dando cualquier dirección. Fíjense, cuando yo aquí le estoy dando a teta, cuando aquí yo le doy a teta entre 0 y 2pi, aquí yo voy a tener toda esta dirección de aquí. Eso es lo que me representa, me va a dar todas las coordenadas. Si yo cojo un teta determinado, me da este punto, este punto, este punto, este punto, este punto, este punto, este punto. Es decir, yo voy a tener ahí tengo una dirección en general. Ahora bien, ¿por qué también se usa este? Porque este vector siempre es unitario. ¿Por qué? Porque si yo le saco su norma, ¿qué me quedaría? Me quedaría la raíz de coseno al cuadrado de teta más seno al cuadrado de teta. Y nosotros sabemos por identidad pitagórica que esto ¿qué es? 1. Entonces me quedaría la raíz de 1 y eso es 1. Entonces cuando yo quiero dar un vector dirección en general, una manera para hacerlo es esta partecita de aquí. Allá, expresarlo siempre cuando ustedes piensen en un vector director, por así decirlo, arbitrario, general, pueden tomar este de aquí. De hecho, este es el que vamos a tomar para este ejercicio. Entonces decimos sea u, la dirección no nula, coseno de teta, seno de teta, donde teta está entre 0 y 2pi. Perfecto. Entonces vamos a calcular la derivada direccional. Entonces me quedaría el límite cuando h tiende a 0, ¿de qué? De f, he hablado en 0, 0, es decir, en el punto, más h, coseno de teta, seno de teta, menos la función evaluada en 0, 0, y todo eso sobre h. Ahora bien, yo tengo el límite cuando h tiende a 0, ¿de qué? En este caso realizamos esta suma, ya saben, es componente a componente, 0 más h que multiplica coseno de teta, simplemente me va a quedar f evaluado en h coseno de teta, coma, para la segunda componente tendría 0 más h que multiplica seno de teta, ¿qué quedaría? Allá simplemente me quedaría h seno de teta, ¿verdad? Y todo eso menos la función evaluada en el punto sobre h. Y digo, perfecto, yo tengo esta partecita de aquí. ¿Yo conozco cuál es la función evaluada en el punto? Pues sí, esto ya lo sacamos del literal anterior. La función evaluada en 0, 0 habíamos determinado que era igual a 0. Ya. Entonces esto simplemente me queda igual al límite cuando h tiende a 0 de que de f de h coseno de teta, h seno de teta sobre h. Entonces aquí siempre es importante que piensen qué es lo que van a hacer. Yo estoy aquí cogiendo y evaluando esta función ¿en qué? Yo estoy evaluando esta función, yo voy a evaluar esta función en el punto, esto es como que si fuera mi x, esto es como que si fuera mi y. Entonces son para puntos, dense cuenta que h no necesariamente es 0, son para puntos que tienden a 0 pero no necesariamente 0. Entonces si ustedes cogen y ustedes meten esto a la función, van a tener que evaluar para ver si evalúan en la parte de aquí arriba o en la parte de aquí abajo. Entonces digo, bueno, me quedaría h coseno al cuadrado de teta más h seno al cuadrado de teta, aquí al cuadrado, y entonces esto me quedaría h al cuadrado por 1, sacando factor común, identidad pitagórica. Entonces esto es diferente de 0, en teoría cuando yo me voy acercando aquí, acuérdense que h tiende a 0, pero no necesariamente tiene que ser 0. Entonces esto en general va a ser diferente de 0. Ahora bien, entonces ¿qué me indica eso? Que la función que yo tengo que evaluar es esta parte de aquí arriba. Mucho ojo con eso. Siempre tienen que verificar dónde están evaluando. De hecho, en un examen, por lo general no sé por qué siempre tienden a coger esta función, no necesariamente tiene que ser así, tienen que analizar qué le está diciendo la regla de correspondencia. Incluso hay un ejercicio interesante del semestre 2021 de un examen de mejoramiento que no es tan sencillo ver dónde coges y lo evalúas, entonces tienes que analizar, si yo le ingreso a la función este x, fíjense, esta es como que si yo lo estuviera ingresando, este x,
Y este y, yo tengo que ver pues en qué voy a evaluar, si es que me va a entregar 0 o lo que tengo que hacer es utilizar esta formulita de aquí. Entonces tienen que ver esa partecita. Y yo digo, bueno, en general, como yo h tiende a 0, es decir, no necesariamente 0, esto de aquí también va a ser diferente de 0. Entonces, ¿qué expresión tengo que usar? La que yo tengo ahí, la de 3x al cuadrado sobre y, digo, 3x al cuadrado por y menos y al cubo sobre x al cuadrado más y al cuadrado. Ah, ya, perfecto. Entonces, esto va a ser igual al límite cuando h tiende a 0, ¿de qué? Entre todo esto sobre h. A ver, esta función es evaluada en coseno de teta, h seno de teta. Entonces recordemos, es 3 por x al cuadrado. Pero en este caso, ¿qué sería el x que yo le estoy dando a esa función? Coseno, h por coseno de teta. H coseno de teta al cuadrado. Que multiplica y. ¿Pero qué es el y que yo le estoy dando a esa función? Allá, h seno de teta. H seno de teta. Menos aquí, y al cubo. ¿Cuál era el y que yo le estaba dando a esta función? H seno de teta al cubo, ¿verdad? ¿Y todo eso sobre qué? Bueno, ya sabemos que era x al cuadrado, pero en este caso el x que yo le estoy dando a esa función es h coseno de teta al cuadrado más que yo le estoy dando ese y allá. H seno al cuadrado, h seno de teta al cuadrado. Ah, ya, perfecto. Y ahora lo que vamos a hacer es ver cómo resuelve ese límite. Aquí recuerden que simplemente hice es evaluar la función, pero es como que si este h coseno de teta fuera mi x y este h seno de teta fuera mi y. Y me queda esa expresión de ahí. Entonces vamos bien. Me quedaría entonces igual al límite cuando h tiende a 0. ¿De qué? De 3, h al cuadrado, coseno al cuadrado de teta, h seno de teta, menos h al cubo seno al cubo de teta. ¿Todo eso sobre qué? Sobre h al cuadrado. Puedo sacar directamente factor común. Coseno al cuadrado de teta más seno al cuadrado de teta. ¿Y todo esto sobre qué? Sobre h. Entonces, déjenme bajo un poquito. Esto nos quedaría entonces igual al límite cuando h tiende a 0. Aquí puedo sacar en el numerador factor común y me quedaría h al cubo, ¿verdad? Que multiplica 3 coseno al cuadrado, fíjense, 3 coseno al cuadrado de teta, seno de teta, menos seno al cubo de teta. Lo único que hice fue en el numerador, saqué factor común y acá me quedaría sobre h al cuadrado. En este caso, todo esto, coseno al cuadrado de teta más seno al cuadrado de teta, ¿qué es? Por identidad pitagórica esto es 1. Y todo eso sobre h. Entonces, ¿aquí qué puedo hacer? Pues puedo utilizar propiedades de extremos y medios y me quedaría igual al límite cuando h tiende a 0, ¿de qué? De h al cubo, 3 coseno al cuadrado de teta, seno de teta, menos seno al cubo de teta sobre h al cubo, ¿verdad? Entonces yo digo, perfecto. Tengo aquí h al cubo con este h al cubo, me quedaría, se me van y simplemente me queda el límite cuando h tiende a 0 de qué? De 3 coseno al cuadrado de teta, seno de teta, menos seno al cubo de teta. Y entonces esto simplemente dense cuenta, el límite de qué depende, de h. Entonces si yo le saco el límite de una constante, me queda 3 coseno al cuadrado de teta, seno de teta, menos seno al cubo de teta. Ahora bien, ustedes, ¿este límite existe o no existe? Que es la pregunta. ¿Este límite existe o no existe? Es decir, la derivada direccional existe o no existe. Entonces aquí voy a mencionar dos cositas. Primero, ¿cómo yo veo si esta cosita existe? Entonces digo, a ver, ¿hay algún problema? ¿Hay algún valor teta que yo no le pueda ingresar? Es decir, ¿hay alguna dirección que yo no le pueda dar en la cual eso falla? No, porque yo doy cuenta, para cualquier teta que yo le dé, simplemente cojo y lo evalúo en esta expresión y eso me va a dar la derivada direccional. Es decir, la derivada direccional de f, cuando yo tomo una dirección u que es arbitraria en el punto 0, 0, simplemente va a ser 3 coseno al cuadrado de teta, seno de teta, menos 3 seno al cubo de teta. Entonces dense cuenta, yo encontré una expresión para sacar la derivada direccional en cualquier, fíjense, en cualquier dirección. Ahora bien, ¿a qué me refiero cuando yo les digo esta derivada direccional existe? Porque imagínense, vamos a poner un caso, una suposición, de que yo estaba sacando, imagínense, una función con respecto yo estoy sacando la derivada direccional en cualquier dirección, de aquí, de nuevo, supongamos en el punto 0, 0, pero
de otra función. Y cuando yo hice todo este límite, resuelvo y me queda, por ejemplo, y me dice que me queda, yo que sé, 1 sobre coseno de teta. Entonces aquí yo tengo que analizar, yo digo, aquí donde puede haber problemas, aquí donde podría haber un problema al momento que yo le ingrese al momento que yo le ingrese una dirección. Entonces fíjense, por ejemplo, si yo le ingreso teta, dense cuenta, por ejemplo, si yo le ingreso aquí teta igual a 1/2, yo digo, no, pues ahí voy a tener un problema, porque me quedaría una división para el coseno de 1/2, que es 0, ¿verdad? Y tendría una división para 0. Ah, entonces aquí la derivada direccional de esta función, que es una suposición, no existe para todos los casos, no existe para todas las direcciones. ¿Por qué? Porque al yo darle la dirección, acuérdense, aquí estaba tomando u, coseno de teta, seno de teta, ¿verdad? Entonces, que yo tomo teta igual a 1/2, ¿qué dirección estoy tomando? Estoy tomando la dirección en 0,1. Estoy tomando esa dirección, ¿verdad? Yo estoy tomando esta dirección de aquí. En esa dirección, tomando esa dirección de ahí, yo tendría 1 sobre coseno de teta, es decir, 1 sobre 0. Ah, y yo tengo un gran problema, porque eso no existe, no está definido en los reales. Entonces, si se dan cuenta, tomando esta dirección, la derivada direccional no existe. Entonces, así es como ustedes van a ver cómo si una derivada direccional, si la derivada direccional existe para cualquier dirección, ustedes cuando resuelven el límite de manera general tienen que analizar qué, lo que les queda. Yo digo, bueno, en el caso de acá, en el caso de acá, disculpen, estaba usando un celular. En el caso de acá, yo me quedo 3 coseno de teta menos seno al cubo de teta. ¿Hay alguna restricción ahí que yo le pueda poner? Por ejemplo, denominador 0, que me dé, por ejemplo, un logaritmo que no sea negativo, así cualquier cosa de que me quede aquí. ¿Hay alguna restricción para esto? No. Yo aquí, a esta partecita de aquí, yo le puedo ingresar cualquier valor de teta y eso me va a entregar un valor. Eso yo estoy 100% seguro que va a pasar. Ah, ya. Entonces, por lo tanto, la función, esta derivada direccional, la derivada direccional de f con respecto a u, al ejercicio que nosotros teníamos en el punto 0, 0, siempre existe y siempre está definida por esta expresión de aquí. Ahora bien, una función que, otra cosita, dense cuenta que cuando nosotros estamos sacando aquí la derivada direccional en cualquier dirección, pero en 0, 0, yo podría sacar la derivada direccional en U, fíjense, siguiendo para toda dirección, o sea, para una dirección arbitraria, pero en otro punto, por ejemplo, en el 1, 1. En este caso simplemente lo hicimos para 0, 0. Entonces, tienen que ver esa partecita ahí. Ahora bien, una función para la cual existen todas sus derivadas direccionales, es decir, la derivada direccional existe en cada dirección, entonces esa función toma un nombre en específico. Esa función se le vamos a llamar función derivable. Es decir, si f tiene todas las derivadas direccionales de f existen para cualquier dirección, entonces f se dice que es derivable. Entonces f es derivable. Entonces aquí tenemos el primer concepto importante a tener en cuenta de lo que van a ver la siguiente semana. Porque la siguiente semana vamos a ver 3 cosas importantes. Cuando una función es derivable, cuando una función es diferenciable y cuando una función es de clase C1, que son cosas totalmente diferentes. Entonces, cuando una función es derivable, bueno, aquí es derivable en 0, 0, fíjense. ¿Por qué? Porque aquí existen todas las derivadas direccionales, pero en 0, 0. En 1, 1, pues yo ya no sé. En 1, 1 no sé. Ahora bien, si yo quiero demostrar que una función es derivable en todas sus direcciones y en cualquier punto, entonces, ¿qué yo tendría que hacer? Ah, pues ahí tengo que hacer 2 cosas. Además de dar un vector arbitrario, como por ejemplo era el coseno de teta, seno de teta, acuérdense, seno de teta va entre 2pi y 0. Lo que tengo que hacer es también dar un punto arbitrario, en este caso x sub 0, y sub 0, por ejemplo, podría ser a, b. Entonces, de ahí lo único que tienen que hacer es resolver el límite considerando este punto de aquí, un punto arbitrario a, b, y un vector arbitrario coseno de teta, seno de teta. Dense cuenta, eso es lo único que tienen que hacer. Pero en este caso, cuando una función, tenemos que todas sus derivadas direccionales existen, es decir, la derivada direccional existe para cualquier dirección en un punto dado, entonces decimos que esa función es derivable en ese punto. Ahora bien, si es que la función si la función tiene derivadas direccionales en cualquier dirección y en cualquier punto se da eso, entonces la función es derivable en todo su dominio. Entonces, mucho ojo con esa partecita de ahí.
Entonces digo, bueno, f es derivable, es decir, ¿qué significa que es derivable en un punto? Que todas sus derivadas direccionales existen para cualquier dirección dada. Y digo, perfecto. Y con eso ya se ganaban otros 10 puntitos de este taller de aquí. Como les digo, cuando ustedes analicen si una derivada, si una derivada direccional no existe, pues eso cuando al final, cuando ya tienen el límite, van a ver si es que hay alguna expresión, hay algún valor teta para el cual ustedes no pueden obtener, para el cual ustedes no pueden, no obtienen un resultado. En ese caso, para este ejemplo de aquí, un ejemplo que me acabo de inventar, tomando teta igual pi medios, tendría 1 sobre 0 y eso no está definido. Entonces, si yo tomo, ¿eso qué significa? Que si yo tomo la dirección u0, 1, esta de la derivada direccional de esa función, que no sé cuál será, no existe. Y así, entonces por lo tanto esa función no es derivable. Entonces, mucho ojo con eso. ¿Alguna pregunta, alguna duda o todo está quedando claro? Espero que todo está quedando, espero que todo está quedando claro. Ya saben que si tienen alguna duda, alguna pregunta, pues me pueden avisar. Entonces, vamos a ver otro ejemplito, que de hecho este ejemplo es un ejemplo de examen, realmente es un ejemplo de examen. Mejor dicho, es un problema de examen. Entonces vamos a ver lo siguiente. Me dice, yo aquí me dice demuestre que esta función, dada de esta manera, es continua en el punto 0, 0 y que tiene derivadas en cada dirección en el punto 0, 0. Dense cuenta que aquí me dan un punto en específico y me dicen que yo demuestre que todas las derivadas direccionales existen, es decir, que la derivada direccional existe para cualquier dirección que yo tome. Pero además de eso me pide, bueno, aquí en este caso me pide que no sea diferencial, eso no lo han visto aún, eso es tema de la siguiente semana, por lo cual solo nos encargamos de los dos primeros, ítems. Entonces vamos a ver, cuando vamos con en este caso llamémosle ítem A, que es continuo, entonces f de x, y, siempre tienen que plantearlo así, es continua, que es lo que se conoce como la condición de continuidad, que les ponen creo que un punto en rúbrica por poner esto, f de x, y es continua en el punto 0, 0, que es lo que a mí me piden, si el límite de la función cuando tiende a 0, 0, ¿de qué? Bueno, el límite de la función es igual a la función evaluada en el punto. Entonces a mí me interesa primero cuál es esta función evaluada en el punto, es decir, cuál es este valor. Digo, bueno, esto es súper sencillo, porque si yo le ingreso aquí la función 0, 0, ya directamente me dice que cuando x, y es 0, 0, lo que me entrega la función es 0, es decir, f de x, digo, la función f evaluada en 0, 0 es 0. Allá, y para cualquier punto que no sea 0, 0, pues para cualquier punto que no es 0, 0, lo que voy a hacer, obtengo ese valor evaluando esta partecita de aquí. Entonces yo digo, bueno, ya sé la función evaluada en 0, 0. Ahora vamos al otro lado, resolver este límite que yo tengo en esta izquierda y verificar si es igual a la función evaluada en el punto. Me quedaría el límite cuando x, y tiende a 0, 0. ¿De qué expresión? Dense cuenta que aquí es cuando yo tiendo, cuando x tiende a 0 y cuando y tiende a 0, no necesariamente en el 0, 0. Y para esos puntos, la función que yo uso es esta que yo tengo aquí. Entonces me va a quedar el valor absoluto de x por y sobre la raíz de x al cuadrado más y al cuadrado. Y digo, perfecto. Este caso también lo podemos resolver pues ya saben que nosotros ya hemos visto esta semana diferentes técnicas para resolver límites. Habrá límites que sean más sencillos que otros, habrá otros que puedan utilizar otras técnicas. En este caso, y lo que a veces usualmente uno puede tener como primera opción es decir, bueno, voy a ver si puedo utilizar un cambio de polares. Aquí voy a utilizar un cambio a coordenadas polares. Entonces, ¿cuál es ese cambio que nosotros usamos para resolver un límite en coordenadas polares? Pues siempre es bueno especificarlo. Es x igual r coseno de teta y es y igual r seno de teta. Y r es igual a x al cuadrado más y al cuadrado. Y siempre tienen que indicar la tendencia, es decir, que si x, y tendía a 0, 0, entonces ahora ¿dónde va a tender r? Simplemente es el cambio, evaluarlo en la tendencia anterior. Es decir, en 0, 0 me quedaría la raíz de 0 al cuadrado, 0 al cuadrado más 0 al cuadrado. Esto es igual a 0. Entonces ahora r ¿a dónde tiende? A 0. Ya, perfecto. Entonces vamos a ver. Esto sería igual al límite cuando r tiende a 0. ¿De qué? De x. ¿Pero x qué es? Es r coseno de teta. R coseno de teta por y. ¿Pero y qué es? R seno de teta. R seno de teta. Acá, sobre la raíz de x al cuadrado más y al cuadrado, ¿eso qué es? Ya, nosotros sabemos que eso es r. Entonces aquí directamente podemos simplificar y me va a quedar el límite
el límite cuando R tiende a 0 de ¿qué? Del valor absoluto de R por el valor absoluto del coseno de teta. Aquí simplemente utilicé propiedades del valor absoluto, seno de teta. Entonces, dense cuenta que aquí tengo un valor absoluto. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues utilizar los límites laterales. Vamos a utilizar la definición del límite lateral, es decir, el límite cuando R tiende a 0 positivo, es decir, cuando tiende a R por la derecha, entonces este valor absoluto, ¿qué valor que toma? Que es positivo. Entonces, como es positivo, el valor absoluto de un número positivo es positivo. Me quedaría R, que multiplica ¿qué? Al valor absoluto del coseno de teta por el seno de teta. Entonces, el coseno de teta en valor absoluto, ¿qué es? Es una cantidad, es una función acotada. Simplemente lo que estoy haciendo es que elimino, o mejor dicho, sí, por así decirlo, no es que elimino, sino que paso a la parte superior todos los valores que antes estaban en -1 ahora pasan a la parte de arriba. Es decir, que el coseno de teta está acotado entre ¿dónde? Entre 1 y 0. Es decir, ya, esta partecita es acotada. Entonces, esto es acotado y lo está multiplicando por una función que también es acotada, que es el seno de teta. ¿Todo esto qué es? Acotado. Y está multiplicando por R, y R es una función que tiende ¿a dónde? A 0, cuando R también tiende a 0, pero por la derecha. Entonces, por lo tanto, todo esto es igual a 0. Ahora, haciendo el límite por izquierda, el límite cuando R tiende a 0, pero por izquierda, entonces yo estoy tendiendo a R, pero por valores negativos. Entonces, por lo tanto, este valor absoluto me queda R, o sea, me va a quedar menos R, pero lo voy a poner aquí, menos coseno, menos valor absoluto del menos valor absoluto de coseno de teta por seno de teta. Y digo, perfecto. Yo tengo aquí una función que tiende a 0 cuando R tiende a 0, pero por izquierda. Y esta función también, por un análisis anterior, también es acotada. Es acotado. Entonces, por lo tanto, este límite también es igual a 0. Entonces, como los límites laterales es igual a 0, entonces el límite en cuestión, el límite cuando R tiende a 0, del valor absoluto de R por el valor absoluto del coseno de teta, seno de teta, esto también es igual a 0. Y justamente 0 era igual a la función evaluada en el punto, ¿verdad? Perfecto. Entonces, por lo tanto, la función f de x, y es continua. La función f de x, y es continua en el punto 0, 0. Yo digo, bueno, perfecto, ya sé que es continua. Ya sé que es continua. Ahora bien, aquí ya tengo el literal. Ahora me dice, determina que tiene derivadas direccionales en cada punto. Tiene derivadas en cada dirección en el punto 0, 0. Este va a ser, lo voy a llamar el literal B. Entonces digo, bueno, vamos a ver, yo quiero ver que para cualquier, fíjense, yo quiero ver que para cualquier, aquí literal B, para cualquier dirección que yo tenga, existe la derivada direccional. Entonces, un caso como cuando a mí no me dan una dirección en específico, sino que yo tengo que suponer una en general, una arbitraria, como ya les dije, es tomar U, coseno de teta, seno de teta, donde este teta va entre 2pi y 0. Entonces, ¿por qué? Porque ya vimos que yo puedo con eso obtener cualquier dirección del plano y además este es un vector unitario. Ahora bien, no es la única manera esta no es el único vector, esta es la opción 1. Vamos a ver cuál es la opción 2. La opción 2 es dar un vector de la forma a, b. U de la forma a, b. Pero yo le tengo que imponer, es decir, yo tengo que decir, esa es una dirección. Por ejemplo, podría ser 1, 2, 3, 4, o un medio, menos, 1 sobre raíz de 2, como 1 sobre raíz de 2. Es decir, es una dirección, pero sujeto a que el módulo de ese U tiene que ser igual a 1. Es decir, la raíz de a al cuadrado más b al cuadrado es igual a 1. Es decir, yo tomo una dirección arbitraria, a, b, sí, ¿verdad? Pero yo tengo que decir, además de que sea arbitraria, que tenga módulo 1. ¿Por qué? O norma 1. Que tenga norma 1, ¿por qué? Porque si es que yo no puedo, si yo no aseguro eso, yo no puedo directamente usar la definición que yo les daba en un inicio. Porque la que nosotros usamos siempre es cuando yo tengo que el vector dirección tiene norma 1. Entonces, por eso es que yo impongo esto. Y esta es la que vamos a usar en este caso. ¿Puedo usarla de acá? Sí, la puedes usar sin ningún problema. Pero para propósitos de que tengan varias maneras de verlo, vamos a usar la opción 2, esta de aquí. Pongamos una carita feliz aquí. Entonces, vamos a ver. Recuerden, entonces tomando una dirección arbitraria, b, pero tal que su norma es igual a 1. Y digo, perfecto. Entonces, ¿cuál es la derivada direccional? Entonces, la derivada direccional de f con respecto a la dirección u
en el punto donde me pedí, en el punto 0, 0, es igual a ¿qué? Por definición, al límite cuando h tiende a 0. Yo uso esta definición siempre que el vector de dirección es unitario, perfecto. Evaluada en el punto, aquí evaluada en el punto, la función f evaluada en el punto 0, 0 más h multiplicado por el vector de dirección u, sería a, b, menos la función evaluada en ¿dónde? En el punto, la función evaluada en 0, 0. Y todo esto sobre h. Aquí, por la manera en cómo me da la regla de correspondencia, yo ya sé que la función evaluada en 0, 0 es 0. Eso lo tuvimos incluso para sacar la continuidad en el ejercicio anterior. Entonces esto me va a quedar igual al límite cuando h tiende a 0 ¿de qué? Ahora bien, aquí ¿qué hacemos? Sumar componente a componente, es decir, 0 más h por a en la primera componente. Entonces ¿qué me va a quedar? 0 más h por a me va a quedar h por a. Y acá, en la segunda componente ya saben que la suma es componente a componente. Entonces me quedaría 0 por h por b, simplemente me quedaría 0 más hb. Entonces eso es hb sobre h. Entonces yo digo perfecto. Entonces ya tengo esta expresión de aquí. Ya tengo esta expresión de aquí. Yo ahora voy a evaluar, es como que si yo estuviera dando mi función esta x y es como si yo estuviera dando mi función esta y. Pero ahora yo tengo que ver cuál es la expresión en la cual yo tengo que evaluar. ¿Eso es 0? ¿Puedo evaluar en la parte que era 0 o tengo que evaluarlo en la parte donde era la otra función? Entonces ahí hay que analizar. Recordemos que mi función era el valor absoluto de y, h sobre la raíz de x al cuadrado más y al cuadrado, ¿verdad? Pero esto era cuando, ¿qué? Cuando el punto en cuestión que yo le estaba dando era diferente de 0, 0. Era diferente de 0, 0. Y me iba a dar 0 cuando el punto era específicamente el 0, 0. Entonces yo digo, bueno, vamos a ver, si yo lo estoy ingresando, siempre tiene que haber ese análisis de por medio. Si yo lo estoy ingresando HA y HB, yo digo, bueno, el punto que yo le estoy ingresando es el punto H, A, H, B. ¿Este punto es en general diferente de 0? Sí. ¿Por qué? Porque este puntico de aquí, dense cuenta que yo quiero el límite cuando h tiende a 0, no necesariamente cuando h es igual a 0. Entonces, esto puede ser, por ejemplo, cuando h tiende a 0, no necesariamente 0, puede ser un número muy pequeñito, diferente de 0. Entonces, por lo tanto, esto es diferente de 0. Entonces, la función evaluada en h, a, h, b, entonces, ¿cuál expresión uso? ¿El 0 o la parte de acá? En este caso, como h tiende a 0 y no necesariamente 0, por lo tanto, esto va a ser diferente de 0. Esto va a ser en general diferente de 0 y por lo tanto la expresión que yo uso es esta expresión que yo tengo aquí arribita. Y digo, perfecto, entonces me va a quedar el límite cuando h tiende a 0, ¿de qué? Simplemente aquí, recuerden, es como que aquí simplemente reemplazo todo lo que está en x por h por a y todo lo donde va y por h por b. Y digo, perfecto, entonces esto me va a quedar el valor absoluto de h por a por y, pero y ¿qué es? H por b sobre la raíz de h al cuadrado por a al cuadrado, simplemente era x al cuadrado, que era h al cuadrado, por b por a al cuadrado, más aquí y al cuadrado, que me quedaría h al cuadrado, b al cuadrado. Yo digo, perfecto. ¿Y todo eso sobre qué? Sobre h. Bajamos para acá y vamos a tener igual al límite cuando h tiende a 0, ¿de qué? En el numerador me quedaría valor absoluto de h por el valor absoluto de a, propiedad del valor absoluto, por h por b. Aquí puedo sacar, si se dan cuenta, factor común y tendría valor absoluto de h al cuadrado. Creo que está quedando un poquito chiquito el asunto. Dejen algo más grande este asunto. Ya. Aquí, si saco factor común h al cuadrado, ¿qué me quedaría? Me quedaría h al cuadrado por a al cuadrado más b al cuadrado y todo esto sobre h. Ahora sí, seguimos. El límite cuando h tiende a 0. El límite cuando h tiende a 0. Yo ya saben que esta raíz la puedo expresar como la multiplicación de dos raíces. Entonces me quedaría el valor absoluto de h por el valor absoluto de a por h por b. Todo esto sobre la raíz de h al cuadrado por la raíz de a al cuadrado más b al cuadrado y todo eso sobre h. Pero recuerden que por definición el valor absoluto de h es igual a la raíz cuadrada de h al cuadrado. Es decir, esto es realmente valor absoluto. Esto es valor absoluto de h. Entonces aquí voy a tener el límite cuando h tiende a 0. ¿Qué más podemos decir? Fíjense, nosotros impusimos, acuérdense, cuando yo decía
que aquí, que yo tenía una dirección a, b, yo decía que este a al cuadrado más b al cuadrado que es igual a 1. Y justamente esta expresión apareció aquí abajito, ¿verdad? Aquí, esta expresión h al cuadrado más b al cuadrado. Entonces todo esto yo sé que es igual a ¿qué? A 1. Entonces digo, perfecto, este valor absoluto de h se va con este valor absoluto de h y me va a quedar entonces valor absoluto de a por hb sobre h. Y de nuevo, simplificando, vamos a tener que este h se va con este h y vamos a tener entonces el límite cuando h tiende a 0 de qué? Del valor absoluto de a por b. Y yo, bueno, aquí el límite depende de h, el límite de una constante es la misma constante, entonces a sobre b. Y digo, perfecto, ya tengo esta partecita aquí, entonces por lo tanto la derivada direccional para cualquier dirección, no nula, la derivada de f para cualquier dirección, creo que u, en el punto 0, 0, es esta expresión. Yo digo, perfecto. Ahora bien, yo digo, ¿hay algún problema, hay algún número, hay algún valor, hay algún vector de la forma a, b, tal que yo no le pueda ingresar, tal que cuando yo ingrese algún valor, esto no exista? Yo digo, no hay ningún problema. Entonces, por lo tanto, la derivada direccional existe para cualquier dirección arbitraria que yo tome. Entonces, por lo tanto, podemos decir que f es derivable porque todas sus derivadas direccionales existen. Es decir, la derivada direccional existe en cualquier dirección dada, porque nosotros tomamos una dirección arbitraria. Es derivable en 0, 0. Ahora bien, ¿dónde, por ejemplo, podría haber habido un problema? Cuando, por ejemplo, yo consigo una función g arbitraria, y supongamos que al momento que yo hago todo este análisis que hicimos ahorita, en una dirección b, para que no sea lo mismo y no nos confundamos, por ejemplo, en el punto no necesariamente tiene que ser en 0, 0, por ejemplo, ahora que sea en 1, 1, es una condición totalmente diferente. Imagínense que aquí yo tomaba de nuevo un vector arbitrario, imagínense que yo tomaba un vector arbitrario de la forma c, d, ustedes saben, no hay que enamorarse de las letras son, puedo usar cualquier letra. Entonces, imagínense que a mí me hubiera quedado, yo que sé, imagínense que me hubiera quedado, me hubiera quedado c al cuadrado más d al cuadrado sobre, yo que sé, sobre, aquí, bueno, para ponerlo más sencillo, supongamos que me hubiera quedado 1 sobre c, ya, para no ponerlo tan complicado, 1 sobre c. Entonces yo digo, bueno, si es que yo ingreso a alguna dirección tal que su primera componente es 0, ya tengo un problema. Por ejemplo, si yo le doy la dirección, yo que sé, 0,1, de nuevo, la derivada, pues me quedaría 1 sobre 0 y eso no existe, no está contemplado en lo real. Entonces, por lo tanto, esta función tiene una dirección, ¿cuál es esa dirección en específico? La 0, 1, para la cual no existe, para la cual no está existiendo esa derivada direccional. Entonces, ahí es cuando tenemos que analizar. Siempre cuando ya resolvemos esta partecita aquí, ¿dónde vemos es que realmente existe para cualquier dirección? Al final, cuando nos queda nuestra condición. En este caso, yo me doy cuenta, si yo le meto cualquier A y cualquier B, es decir, yo doy cualquier dirección, pues esto me entrega un valor, ahí no tengo ningún problema. Y por lo tanto, f es derivable en 0, 0. ¿Alguna duda, alguna pregunta o si está quedando clara esta partecita de ahí? Y bueno, eso sería, ahí es cuando me decían que todas las derivadas existen en 0, 0, pues sí, todas las derivadas existen y tienen esta forma. Ahora bien, que sea diferenciable, eso ya lo van a ver la siguiente semana, ahí tienen que utilizar otra. Pero dense cuenta, esto era un problemita de examen y no era nada del otro mundo, simplemente era, tal vez con el valor absoluto, si es que no se recordaban que esto era esta partecita, se podrían haber complicado un poquito ahí, pero nada del otro mundo. Si se dan cuenta, simplemente saber cosas, aplicar cosas que ya sabemos e ir tucu simplificando y me quedó simplemente esta partecita ahí. ¿Alguna duda, alguna pregunta o está quedando todo claro? Bueno, espero que esté quedando todo claro. Ya saben que si tienen alguna duda me pueden avisar hasta el momento que sigo copiando el siguiente ejercicio. Entonces vamos a ver, este problemita de aquí sí es un problema pues fue un problemita de examen también, del 2019-2 me parece, o 1, no recuerdo, pero fue un problema de examen. Y este sí ya uno podría decir, pues súper sencillo el asunto, no necesariamente, este sí ejercicio ya es un ejercicio un poquito más complicado. Entonces vamos a ver lo siguiente, fíjense. Entonces vamos a ver esta expresión de aquí. Me dicen, da esta función, me están dando una función de definir de esta manera, me dicen, primero determine si es continua en el punto 0, 0. Por si acaso, esto es un problema de examen, para que más o menos tengan una idea de qué les pueden tomar en un examen. Entonces me dicen, bueno, a mí me están dando esa función y me dicen que determine si es continua. Entonces vamos primero, encarguémonos del literal A. Entonces, vamos a decir que f de x, y, ¿en dónde me piden que sea continua? En 1, 1, allá. F es continua en 1, 1
si el límite cuando x, y tiende a 1, 1 de la función es igual a la función evaluada en 1, 1. Entonces esto es lo que siempre tienen que poner, que se conoce como el criterio para, o la condición de continuidad. Ahora bien, a mí me interesa, lo primero que me interesa es saber cuál es este f de 1, 1, ¿no? Entonces yo digo, bueno, f de 1, 1. Entonces yo le ingreso a la función, yo le voy a ingresar a la función en x1 y en y1, y yo digo, ¿cuál me entrega? ¿Cojo y el 1, 1 lo evalúo en la parte de aquí arribita? ¿O me entrega 0? Entonces eso tengo que ver cuál es la condición que cumple. 1 es diferente a la raíz de 1, no, eso no se cumple. 1 es igual a la raíz de 1, que sería el caso de abajo. 1 es igual a la raíz de 1. Sí, entonces como este es el que se está cumpliendo, lo que me va a entregar la función, entonces es 0. Si es que hubiera sido diferente, pues usaba la partecita de arriba. Pero en este caso, cuando yo evalúo la función en 1, 1, aquí me dice por condición de que 1 es igual a la raíz de 1, sí. Entonces, como esta es la parte que está cumpliendo, lo que yo voy a hacer es evaluarlo en esta parte, que es 0. Entonces, la función evaluada en 1, 1 me da 0. Ah, ya. Eso es lo primero que necesito tener. Perfecto. Ya tengo por lo menos eso. Ahora bien, para cualquier punto en que no se cumpla esto, yo lo voy a evaluar en la parte de aquí arriba. Entonces, vamos a ver. Para darse cuenta que aquí yo voy a tomar puntos que se acercan al 1, 1, pero no necesariamente son 1, 1. Entonces van a ser puntos donde donde x va a ser diferente a la raíz de y. Entonces ahí es donde yo voy a ocupar, entonces, ¿qué expresión? La que yo tenía aquí arribita. Porque, por ejemplo, yo podría tener, cuando se acerca al 1, 1, 0.99 y en y también 0.99. Y si yo le saco a eso la raíz, esa raíz es sí, x va a ser diferente a la raíz de y. Entonces, esta es la expresión. Por eso cuando significa que, ¿qué expresión yo voy a utilizar para utilizar aquí en f de x? Yo analizo, digo, a ver, bueno, aquí x y y están tendiendo 1, 1. Es decir, no necesariamente son 1, 1. Entonces, para yo expresar, cuando yo me voy acercando al 1, 1, la expresión o la función f que yo utilizo es la que yo tengo aquí arribita. Entonces, simplemente tengo el límite cuando x, y tiende a 1, 1. ¿De qué función? ¿Qué función yo estoy utilizando cuando me estoy acercando al 1, 1? Ah, ya. 1 menos coseno al cuadrado. 1 menos coseno de x al cuadrado menos y sobre x menos raíz de y. Yo digo, bueno, yo tengo que resolver este límite y verificar si ese límite es igual a 0. Digo, bueno, vamos a ver cómo resolvemos este límite. Habrá quienes digan, bueno, tú puedes coger y resolverlo por ejemplo, por polares. Habrán otros que digan, por ejemplo, podría resolverlo de esta manera, podría resolverlo de otra. Entonces, la manera más sencilla primero es intentar evaluar. Si yo evalúo, me quedaría el límite. Acuérdense, la primera forma de ver si un límite existe o yo poder calcularlo es evaluando. Entonces, esto sería igual a 1 menos, acuérdense, si x, y tiende a 1, 1, me quedaría coseno de 1 al cuadrado menos 1, coseno de 0, y aquí 1 menos raíz de 1 me quedaría 0. Entonces, esto me quedaría 0 sobre 0 y eso es una indeterminación. Que sea indeterminado, ¿qué significa? ¿Puedo asegurar que el límite existe? No. ¿Puedo asegurar que el límite no existe? Tampoco. Entonces, lo único que me indica es que no lo puedo resolver directamente evaluando. Entonces, como yo esta semana mencionamos, hay diferentes estrategias para resolver ese límite. Las estrategias que yo voy a utilizar en este cambio es aplicar un poquito de manipulación y ver cómo va resultando este límite. Entonces, vamos a ver. Tenemos este límite aquí. Tenemos el límite cuando x, y tiende a 1, 1. ¿De qué? De 1 menos coseno de x al cuadrado menos y sobre x menos raíz de y. Yo digo, perfecto, ya tengo esta partecita. Entonces, aquí, como les dije, cuando ustedes ven un límite, a veces es intuitivo intentar llevarlo a límites conocidos, porque si yo lo llevo a límites conocidos, puedo evaluar esos límites. Entonces yo me digo, yo quiero llevarlo a un límite tal vez conocido. Yo digo, bueno, usualmente cuando yo quiero llevarlo a un límite conocido, yo digo, bueno, yo aquí tengo esta expresión y sé más o menos como que se parece a la que yo tengo aquí abajito. Yo digo, ¿cómo la puedo manipular para también tenerlo en el denominador? Y digo, bueno, aquí puedo aplicar este pequeño truquito. Si yo multiplico por x más raíz de y divido para x más raíz de y, que de hecho no estoy alterando el límite, porque si yo simplifico todo esto sería 1, ¿verdad? Entonces es como que si yo estuviera multiplicando la expresión por 1 y no la altero para nada. Entonces voy a multiplicar por x más raíz de y también divido por x más raíz de y, no estoy alterando. Es como cuando ustedes suman y restan algo, eso no altera la expresión. Pero en este caso a mí me ayuda esto a hacer lo siguiente. Tendría el límite cuando x, y tiende a 1, 1 de qué?
de 1 menos coseno de x al cuadrado menos y. Entonces, si yo multiplico aquí en la parte de abajo, ¿qué me queda? Una diferencia de cuadrados perfecto. Y eso me va a quedar x al cuadrado menos la raíz de y al cuadrado por x más raíz de y. Ah, ya, perfecto. Entonces ya más o menos se va viendo lo que yo quería. Entonces tendría el límite cuando x, y tiende a 1, 1. ¿De qué? De 1 menos coseno al cuadrado menos y sobre x al cuadrado menos y por x más y. Ahora, ¿qué vamos a usar? Lo que voy a usar es propiedades de los límites, es decir, el límite de un producto es el producto de los límites. Simplemente lo que voy a usar es propiedades de límite. Entonces, esto sería igual a ser igual, igual, igual. Esto sería igual al límite cuando x, y tiende a 1,1, ¿verdad? ¿De qué? De 1 menos coseno de x al cuadrado menos y sobre qué? Sobre x al cuadrado menos y por el límite cuando x, y tiende a 1, 1, ¿de qué? De x más raíz de y. Yo digo, perfecto. Entonces, ahora bien, resolver el límite que yo tengo aquí a la izquierda es súper sencillito, porque este límite aquí sale evaluando. Ahora bien, ¿cómo resolvemos el de acá? Cuando yo ya tengo más o menos la forma de un límite conocido, podemos aplicar un bello cambio de variables, ¿verdad? Entonces, el cambio que yo voy a usar, yo digo, bueno, ¿cómo yo puedo intuir un cambio? Yo voy a ver más o menos qué es lo que se está repitiendo. Yo digo, esto se repite y esto se repite. Entonces, ahora esto tengo x al cuadrado menos y. Este va a ser mi nuevo cambio. Yo voy a intentar llevar este límite que está en dos variables a un límite que dependa únicamente de una variable. Un segundito, por favor, que está sonando un celular y está desconcentrado. Ya, perfecto. Entonces vamos a ver. Lo que voy a hacer aquí en el límite de la izquierda para resolverlo es aplicar... Uy, ya, es aplicar un cambio, aplicar un cambio de variables. ¿Cuál va a ser el cambio de variables que yo voy a utilizar? U igual x al cuadrado menos y. Perfecto. Ahora bien, lo único es que cuando yo aplico un cambio de variables tengo que analizar también la nueva tendencia. Es decir, si x, y tendía a 1, 1, ahora este u, que es mi nueva variable, ¿hacia dónde va a tender? Ah, pues yo les había dicho, eso es sencillo. Cogen el cambio anterior, que ¿a dónde tendía? ¿Cuál era la tendencia anterior? A 1, 1. A 1, 1. Y lo evalúan en el cambio pues, el que establecieron. Nos quedaría 1 al cuadrado menos 1, ¿eso qué es? 0. Entonces, ahora u, ¿a dónde tiende? A 0. Ah, ya, perfecto. Entonces, una vez que ustedes ya tienen el cambio y su nueva tendencia, pues vienen y resuelven esto súper sencillito. Entonces, les va a quedar el límite cuando ahora, ¿a dónde tiende u? A 0. De 1 menos coseno de x al cuadrado menos y. ¿Pero eso qué es? Eso es u. Eso es u sobre x al cuadrado menos u. ¿Y eso qué es? U por el límite cuando x, y tiende a 1, 1 de x más raíz de y, ¿verdad? Ahora bien, este límite, pues si se acuerdan, es un límite, digamos, notable. Es un límite notable de cálculo variable. Pero si no se acuerdan, pues no hay problema. Podemos seguir haciendo unos pasitos más para terminar. Entonces tendríamos el límite cuando u tiende a 0. ¿De qué? De u menos coseno de u sobre u por aquí u más coseno de u sobre 1 más coseno de u. Y digo, esto es el mismo truco. Si yo multiplico algo y lo divido, pues es como si estuviera multiplicando por 1 y no hay problema. Y acá por el límite cuando x, y tiende a 1, 1 de x más raíz de y. Ahora bien, ¿para qué yo hago esto? Para que ahora me quede la diferencia de cuadrados perfectos en los numeradores. Es decir, me va a quedar el límite cuando u tiende a 0. ¿De qué? De u menos coseno al cuadrado de u sobre u que multiplica u sobre 1 más coseno de u. Simplemente multipliqué el numerador y me va a quedar por el límite cuando x, y tiende a 1, 1 de x más raíz de y. Yo digo, perfecto, yo tengo esta partecita de aquí. ¿Esto a qué va a ser igual? En este caso, aquí por identidad pitagórica, nosotros sabemos que esto que yo voy a tener en el numerador va a ser igual al límite cuando u tienda a 0, ¿de qué? De seno al cuadrado de u sobre u por u, por 1 más coseno de u, ¿verdad? Y todo eso por el límite
cuando x, y tiende a 1, 1 de x más raíz de y. Yo digo, perfecto. Ahora lo que voy a hacer es de nuevo aplicar propiedades de límites. El límite del producto es el producto de los límites. En este caso de aquí, este límite que tengo aquí a la izquierda. Entonces esto simplemente va a quedar el límite cuando u tiende a 0 de ¿qué? De seno de u sobre u por el límite cuando u tiende a 0 de ¿qué? De seno de u sobre 1 más coseno de u. Simplemente utilicé esa propiedad. Por el límite cuando x, y tiende a 1, 1 de ¿qué? De x más raíz de y. Entonces, este límite, por eso yo les dije, cuando ustedes hacen un cambio de variables, lo que intentan llevar los límites que ustedes ya conocen, ¿no? Entonces, este límite es 1. Si yo evalúo aquí, me quedaría el seno de 0, 0, y aquí 1 más seno de 0, me quedaría 1. Entonces, me quedaría 0 sobre 2, y todo esto entonces me quedaría 0. Y acá, si yo evalúo, pues ya les dije, esto es siempre sencillito, es evaluar en 1, 1, quedaría 1 más raíz de 1 sería 2. Entonces, por lo tanto, esto me quedaría igual a 1 por 0 por 2, y por lo tanto esto es igual a 0. Ahora bien, vamos a verificar. Todo este límite que yo acabo de conseguir, ¿era igual a la función evaluada en el punto? Pues voy a revisar. La función evaluada en 1, 1 era 0, pues sí. Y el límite cuando yo me acerco a 0, 0 de esa función es igual a 0. Entonces, por lo tanto, ¿qué está pasando? Nada, por lo tanto la función es continua, ¿no? Por lo tanto, f de x, y es continua en el punto 0, 0. Ah, ya, perfecto. Yo dije, entonces ya tengo la función continua en 0, 0. No, a ver, no era en 0, 0. El punto que a mí me están dando la costumbre de poner 0, 0. En 1, 1. Ese era el punto que a mí me pedían que analice la continuidad. Entonces, ¿la función es continua en 1, 1? Sí, sí es continua. Es continua en 1, 1. Ahora bien, vamos a ver el caso, el literal b, que es el que a nosotros nos interesa por el caso de hoy. La continuidad no es tan complicada por lo general. La continuidad es sencillita sacarla, porque simplemente es sacar un límite, y un límite nosotros ya toda esta semana y la anterior también vimos un poquito cómo sacar límite. Y digo, bueno, ya tenemos esta partecita de aquí. Ahora bien, vamos acá. Sacar, ¿qué es continua? Sí, entonces aquí ya tenían la primera parte de esa pregunta del examen. Vamos a ver, me dice determine si existen todas las derivadas direccionales en el punto 1, 1. Ah, bueno, recuerden aquí entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, aquí, pues, podemos aquí, lo que me está diciendo es que vea si existen todas las derivadas direccionales, ¿en qué punto? En el 1, 1. Ah, bueno, como no me están dando una dirección, me dicen que que vea si toda la derivada direccional existe para cada dirección. Por eso me dice, determine si todas las derivadas direccionales existen. Yo digo, bueno, como no tengo una dirección en específico, lo que hago es dar una dirección arbitraria, ¿no? Por ejemplo, yo voy a decir que u es a, b. Podría haber dicho que era coseno de teta, seno de teta. Sí, también lo podría haber dicho, ¿no? Pero a mí se me ocurre hacerlo de esta manera. Ahorita dándole el valor dándole a u, es un vector director arbitrario, tal que su módulo es igual a 1. Es decir, tal que la raíz de a al cuadrado más b al cuadrado es igual a 1. Entonces, tienen que tener esto en cuenta porque a veces cuando están desarrollando el límite, esto les va a ayudar. Estas consideraciones que ustedes tenían en un inicio. Ahora bien, me dicen el punto 1, 1, perfecto. Entonces, yo voy a sacar la derivada direccional de f en una dirección arbitraria, que esa dirección es esta que yo tengo aquí, en el punto 1, 1. Entonces, por definición, ¿a qué es igual eso? Eso es igual al límite cuando h tiende a 0. ¿De qué? De f evaluado en 1,1, es decir, el punto, más h por la dirección a, b, menos la función evaluada en el punto, es decir, la función evaluada en 1, 1. Todo eso sobre h. Entonces vamos a ver esta partecita, la vamos a hacer aquí, porque voy a necesitar un poquito de espacio. Entonces, ¿esto va a ser igual a qué? Esto va a ser igual al límite cuando h tiende a 0, ¿de qué? De f evaluado, ya saben que aquí la suma es componente a componente 0, más h por a, simplemente me quedaría 1, un segundito, ya perfecto, 1 más h por a. Y acá la otra componente me quedaría 1 más h por b, ya saben, la suma es componente a componente, entonces me quedaría 1 más h por b. En este caso, nosotros ya la función me decía que para conseguir la continuidad habíamos determinado que la función evaluada en 1, 1, ¿qué era? 0. Entonces, por lo tanto, eso me queda menos 0 sobre h. Entonces yo digo, bueno, vengo para acá.
yo voy a tener esta partecita aquí. Entonces aquí yo me tengo que preguntar, ¿dónde evalúo? Yo digo, ¿dónde voy a evaluar? Porque recuerden, esto es como que yo le esté ingresando. Esto es como que yo le estoy ingresando a X este valor y esto es como que yo le estoy ingresando a Y este valor. Entonces yo digo, ¿dónde lo evalúo? ¿Esto va a ser 0? ¿O eso va a ser, yo qué sé, eso va a ser 0 o eso va a ser qué? O utilizo la otra expresión. Entonces yo digo, bueno, en general, si es que yo le estoy dando a X 1 más H sobre A y Y, 1 más H sobre B, entonces yo digo, bueno, 1 más H sobre A es igual o diferente a 1 más H por B. Entonces, yo digo, bueno, en este caso, eso en general es diferente. Porque si yo puedo encontrar yo puedo dar una dirección A, B, porque recuérdense que A, B es arbitrario, tal que esto no ocurre. Y digo, bueno, como esto no ocurre, yo digo, entonces, ¿qué expresión es la que uso? Esta de aquí. Si es que yo veo de manera sencilla que esto sí va a ocurrir y, por ejemplo, me va a dar 0, directamente lo hago con 0. Entonces, tienen que analizar esto. En este caso, 1 más h sobre a por a, 1 más h por a es en general diferente a la raíz de 1 más h por b. Entonces, si es que eso fuera igual, o sea, si ustedes pueden ver que eso directamente es igual, pues dicen eso va a ser 0, pero en este caso no es el caso. Entonces, ¿qué hago? Lo que voy a hacer es evaluar qué función uso, porque aquí siempre viene la pregunta, ¿cuál es esta f? Si la f me la están dando por parte, pues tienen que analizar qué es lo que le están dando a la función. Entonces, como ya lo analizamos, como en general 1 más h por a es diferente a la raíz de 1 más h por b, entonces, ¿cuál es la función o la parte que íbamos a usar? Pues la que tenía 1 menos coseno al cuadrado, bueno, la que tenía la del coseno, ¿verdad? Esta partecita aquí, esta. Vamos a usar esta expresión de aquí. Entonces, mucho ojo con eso, porque siempre lo tienen que analizar. Entonces yo digo, bueno, aquí tengo el límite cuando h tiende a 0. Voy aquí a poner, ¿de qué? De 1 menos coseno. Me decía que era de x al cuadrado. Fíjense, me decía que era de x al cuadrado, pero ¿qué es x? X es 1 más h por a al cuadrado menos y, pero yo sé que y es 1 más h por b, ¿verdad? Todo esto sobre x, que era 1 más h por a, ¿verdad? Más, o era menos, dejen ver, que no, obviamente no tengo la fórmula, era ya menos, sobre el menos la raíz de b, pero ¿qué es b? ¿Qué era el b que yo estaba considerando en este caso? Aquí menos la raíz de y, pero y es 1 más h por b, 1 más h por b, y digo perfecto, y todo esto sobre qué, sobre h. Entonces aquí vamos a empezar a desarrollar y ver qué nos queda. Ya esto ya es un poquitín más complicado. Es sencillito cuando el punto es el 0, 0, porque todo se empieza a simplificar. Entonces yo digo, bueno, lo primero que yo voy a usar es, por ejemplo, en el numerador, yo digo, bueno, yo ese coseno, aquí obviamente lo pueden resolver de manera diferente. Puede ser que a ustedes se les ocurra otra manera más sencilla de verlo. Entonces, si yo multiplico esto por ejemplo, yo voy a aplicar el truquito del coseno. Aquí voy a multiplicar por 1 más coseno, para que me quede en el numerador una diferencia de cuadrados perfectos. 1 más coseno de ¿qué? 1 más coseno de 1 más h de a al cuadrado menos 1 más h de b, ¿verdad? Y en el numerador lo multiplico por lo mismo. Dejen extiendo esto de aquí. 1 más coseno de 1 más h de a al cuadrado menos 1 más h de b, ¿verdad? Digo, bueno, ¿qué yo gano con esto? Pues yo gano que puedo en el numerador hacer una diferencia de cuadrados perfecta. Entonces yo voy a tener el límite cuando h tiende a 0, ¿de qué? Aquí h. En el numerador me quedaría, si yo multiplico, ya saben, esto por esto, ¿qué me quedaría? Me quedaría 1 menos coseno al cuadrado de 1 más h de a al cuadrado menos 1 más h de b, ¿verdad? Sobre 1 más h de a menos la raíz de 1 más h de b, ¿verdad? Y todo esto por, en este caso, 1 más coseno de 1 más h de a al cuadrado menos 1 más h de b. Y digo, perfecto, entonces ya tengo esta parte, ya tengo esta partecita aquí. Ahora bien, ¿qué gano con eso? Pues el numerador lo puedo expresar entonces como seno al cuadrado. Entonces yo digo, perfecto. Déjenme, se me movió un poquito aquí el asunto. Me moví mucho, ya.
Entonces, seguimos. Vamos a seguir resolviendo este límite. Entonces, me quedaría el límite cuando h tiende a ¿qué? A 0. Es el límite cuando h tiende a 0 ¿de qué? De seno al cuadrado ¿de qué? Fíjense, de seno al cuadrado de 1 más h de a al cuadrado menos 1 más h de b sobre todo esto sobre, de hecho, déjenme borrar este límite. Primero pongo la expresión y luego el límite, para que me quede un poquito más centrado el asunto. Acá. Sobre 1 más h de a menos 1 más h de b. Y para que vean que a veces son un poquito largos estos ejercicios. Todo esto por 1 más coseno de 1 más h de a al cuadrado menos 1 más h de b, ¿verdad? Y digo, perfecto. ¿Y todo esto sobre qué? Sobre h. Esto sí, aquí era el límite cuando h tiende a 0. Para que me quede un poco más centrado el asunto. Y digo, bueno, ahora bien, yo más o menos por ahí tengo yo recuerdo un límite notable. Nosotros siempre tenemos que resolver un límite, digamos, viendo más o menos qué puedo hacer. Entonces aquí, como yo digo, bueno, más o menos, si yo ya resolví la continuidad, yo más o menos voy a sospechar cómo puedo hacer esto de aquí. Digo, bueno, más o menos, dense cuenta que esta partecita de aquí, yo me doy cuenta, si se dan cuenta, yo me voy a dar cuenta de lo siguiente. Yo tengo esta partecita de aquí. 1 más h de a menos, o sea, lo que yo tengo aquí, lo que trato de decir es que lo que yo tengo aquí es más o menos a lo que yo tengo aquí abajo. Entonces yo quisiera, fíjense, yo quisiera ver cómo de alguna manera yo puedo manipularlo de abajo para tener exactamente lo que yo tengo en el argumento del seno al cuadrado y así puedo utilizar un límite notable. Por ejemplo, ¿qué límite notable se me puede ir ocurriendo ahí? Seno de u sobre u, el límite cuando u tiende a 0, ¿verdad? Pues se me puede ir ocurriendo eso. Yo digo, bueno, vamos a ver si es que yo puedo encontrar eso. Entonces, yo quiero hacer esa partecita aquí, que lo que yo tenga en el argumento del seno al cuadrado sea exactamente lo que yo tengo aquí abajito. Entonces aplicamos un truco más o menos parecido a lo que hacíamos en el caso cuando estábamos sacando la continuidad. Voy a multiplicar y a dividir, fíjense, lo pongo por acá, voy a multiplicar y dividir de manera que en el denominador me quede la diferencia de cuadrados perfectos. ¿Por qué? Porque me queda primero el 1 al cuadrado y el otro se le va a la raíz. Entonces, ¿cuál es eso? Es 1 más h de a más la raíz de 1 más h de b, que multiplica a 1 más, que dividido para 1 más h de a, más la raíz de 1 más h de b. Entonces ya tenemos esa partecita, ¿verdad? Esto, recuerden, ¿por qué yo puedo hacer eso? Porque si yo cojo y simplifico es como que si yo nunca hubiera tenido nada, es como si yo estuviera multiplicando por 1. Pero lo que sí me ayuda es lo que sí me va a ayudar eso es a poder modificar por así decirlo, darle otra forma a este denominador que yo tenía aquí. Entonces esto va a ser igual al límite cuando h tiende a 0. ¿De qué? En este caso me quedaría seno al cuadrado de 1 más h de a al cuadrado menos 1 más h de b. Entonces ya tenemos esa partecita. Si yo multiplico, fíjense, lo voy a poner de manera directa. Si yo multiplico esto que está aquí con esto que está acá, me va a quedar una diferencia de cuadrados perfectos. Entonces esa diferencia de cuadrados perfectos, ¿qué va a ser igual? A 1 más h de a al cuadrado menos 1 más h de b, porque se va a ¿qué? La raíz cuando elevo al cuadrado. Y pues aquí simplemente me va a quedar por todo lo que ya he multiplicado, ¿no? 1 sobre 1 más coseno de 1 más h de a, fíjense, 1 más coseno de h de a al cuadrado menos 1 más h de b, ¿verdad? Y todo eso por, en este caso, 1 más h de a más raíz de 1 más h de b. Y todo esto sobre h. Y digo, perfecto. Ya tengo por lo menos esta partecita aquí. Ahora voy a modificar un poquito, o sea, no modificar, sino simplemente todo esto que está viviendo h lo voy a expresar, producto de extremos y medios. Entonces voy a tener el límite cuando h tiende a 0. De hecho, esto que voy a hacer ahorita lo podía haber hecho en muchos pasos anteriores, solo que ahorita se me ocurre hacerlo. Me quedaría el seno al cuadrado de 1 más h de a al cuadrado menos 1 más h de b. Todo esto sobre 1 más h de a al cuadrado menos 1 más h de b, ¿verdad? Que multiplica a 1 sobre 1 más coseno de ¿qué? Me quedaría el coseno de
me quedaría aquí el coseno de 1 más h de a al cuadrado menos 1 más h de b, ¿verdad? Que multiplica, de hecho, para que, no sé, pues que para que se vaya viendo todo lo que estoy multiplicando, 1 más h de a más la raíz de 1 más h de b, yo sé que está un poquito largo el ejercicio, ¿verdad? Y todo esto por 1 sobre h, simplemente es extremos y medio. Ahora bien, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues voy a separar esto en productos de límites. La propiedad me dice que si yo tengo el límite de un producto, lo puedo separar en el producto de los límites. Entonces simplemente esto lo voy a dejar de la siguiente manera. Esto lo voy a expresar como el límite cuando h tiende a 0 del seno de 1 más h de a al cuadrado menos 1 más h de b, ¿verdad? Todo esto sobre 1 más h de a al cuadrado menos 1 más h de b. Ahora bien, por el límite, acuérdense que aquí solo cogí un seno. Cuando el límite, cuando h tiende a 0, ¿de qué? Del seno de 1 más h de a al cuadrado menos 1 más h de b, ¿verdad? H de b, y todo esto sobre h, es decir, la h que tenía acá, por el límite cuando h tiende a 0, ¿de qué? En este caso de todo lo que ya me falta. 1 más h de a más 1 más h de b, todo eso sobre 1 más ¿qué? H más aquí, más coseno, 1 más coseno de 1 más h de a al cuadrado menos 1 más h de b, ¿verdad? Entonces, ¿yo por qué hice esta separación? Primero, porque en el límite del primero ya puedo usar el cambio que yo quería, voy a hacer un cambio. Segundo, porque si yo separo de acá, yo me voy a dar cuenta que aquí no tengo límite, aquí no tengo problema, esto simplemente es evaluar ¿qué? Un límite. Entonces vamos haciendo esos límites de los extremos. Entonces vamos viendo. Entonces, de aquí, ¿qué me quedaría? Yo voy a plantear un cambio. Pues el cambio más sencillo que se me ocurre, pues es exactamente todo lo que yo tengo aquí y todo lo que yo tengo acá, ¿verdad? Entonces yo voy a decir, bueno, el cambio va a ser 1 más h de a al cuadrado menos 1 más h de b, ¿verdad? Entonces digo, bueno, analizo la tendencia. Si es que este es mi nuevo cambio, si es que h tendía a 0, ahora ¿a dónde tiende u? Ah, pues tengo que ver, cojo y evalúo. Si es que yo evalúo, esto se me hace 0, esto se me hace 0, entonces me quedaría que 1 menos 1, entonces significa que h, u me queda igual a 0, entonces por lo tanto ahora, si es que h tiende a 0, entonces u tiende a 0, y eso me va a quedar entonces el límite, cuando u tiende a 0, ¿de qué? De seno de u sobre u, ya, y se me va tremenda cosa que yo tenía. Ahora bien, por el límite, cuando h tiende a 0, ¿de qué? Del seno de 1 más h al cuadrado menos 1 más h de b, ¿verdad? ¿Todo esto sobre qué? Ah, pues sobre h, ¿no? Y acá, en este caso, el límite de esta partecita aquí, ¿cómo sale? Ah, pues si se dan cuenta, si yo cojo y evalúo, eso sale directo. Lo voy a poner aquí aquí si es que yo evalúo cuando h tiende a 0, esto se me hace 0, esto se me hace 0, esto se me hace 0, y esto se me hace 0. Entonces me va a quedar simplemente, me va a quedar 1 más raíz de 1 sobre 1 más el coseno de ¿qué? De 1 menos 1, es decir, el coseno de 0. Entonces vamos a ver a qué me va a quedar igual a qué me va a quedar eso. Bajo un poquito. Entonces el límite del seno de u sobre u, ya sabemos que es un límite notable, es igual a 1. Entonces por lo tanto esto es igual a 1 por el límite cuando h tiende a 0, ¿de qué? Del seno de 1 más h de a al cuadrado menos 1 más h de b, ¿verdad? ¿Y todo esto sobre qué? Ah, sobre h. En este caso, 1 más 1 me quedaría 2 sobre el coseno de 1 más coseno de 0, que sería 1 más 1, también me queda 2. Y esto también se me hace 1. Entonces simplemente me queda ahora el límite cuando h tiende a 0 del seno de u más h al cuadrado menos u más h de b. ¿Y todo esto sobre qué? Sobre h. Entonces yo digo, bueno,
ya simplemente me quedó un límite de una variable. Que ese, ¿por qué? Porque depende de h y ya todo, ya aquí yo digo, bueno, vamos a ver cómo lo hago. En este caso, yo si cojo y evalúo, porque yo digo, bueno, ya tengo hasta aquí, ya hice todo lo que por el momento se me ocurrió por hacer, para ir eliminando cosas. Yo digo, bueno, tengo esto. Si yo evalúo, me va a quedar el seno, si yo evalúo cuando h tiende a 0, me va a quedar el seno de 1 menos 1 sobre 0, y eso es igual al seno de 0, que es 0 sobre 0. Entonces aquí me queda una indeterminación del tipo 0 sobre 0. Ahora bien, ¿cuál es la ventaja que yo tenga un límite de una variable y que me quede en específico esta indeterminación? Que puedo utilizar L'Hopital. Ah, ya. Siempre cuando ustedes estén en límite de una cuando estén trabajando esto y vean un límite de una variable y ustedes dicen, eso, pues no siempre, mejor dicho. Si ustedes ven que pueden ganar algo, es decir, que la expresión se les hace más sencilla, porque hay ejercicios en los que ustedes aplican L'Hopital y se les empieza en cambio a hacer la expresión más grande, porque tal vez hay producto y ustedes tienen que hacer el producto el primero por el segundo, y en vez de hacerse más sencilla la situación, se les hace más complicada. Entonces ahí no ganan nada aplicando L'Hopital. Entonces vamos a ver qué pasa si es que yo aplico L'Hopital aquí. Entonces aplicando L'Hopital, aplicando la regla del L'Hopital, ¿qué vamos a tener? ¿Qué me dice L'Hopital? Deriva numerador y deriva denominador. Entonces me va a quedar el límite cuando h tiende a 0. En este caso, la derivada de h es 1. Ah, bueno, ahí ya me quedó algo más sencillo. ¿Por qué? Porque estoy eliminando esa h del denominador. Entonces digo, bueno, por ahí como que voy ganando algo. La derivada del aquí aplico en el numerador derivada digo, la regla de la cadena. La derivada del seno me quedaría coseno, evaluado en qué? En 1 más h de a al cuadrado menos 1 más h de b, ¿verdad? Por la derivada interna. La derivada interna me quedaría 2 por 1 más h de a por a menos, en este caso me quedaría la derivada de 1 más h de b, me quedaría simplemente b, ¿no? Sí, b. Y ahora sí, lo evalúo esta expresión cuando h tiende a 0, entonces esto se me hace 0 y esto se me hace 0, ¿verdad? Esto también se hace 0. Y me va a quedar entonces, simplemente me va a quedar el límite cuando, ¿qué digo límite si ya lo evalué? Aquí me va a quedar coseno de 1 menos 1 que multiplica a 2 por 1 por a menos b, y todo eso sobre qué? Sobre 1. Entonces esto me va a quedar el coseno de 0, que es 1. Entonces simplemente me va a quedar 2a menos b. Ya, vacancísimo. Ahora bien, esa ya es la derivada direccional. Cuando yo tomo una dirección de la forma a, b, la derivada direccional después de hacer todos estos pasos que fueron un poquito un poquito largo el proceso, nos queda que la derivada direccional, es decir, la derivada de f en la dirección u, donde la u es una dirección arbitraria, en el punto 1, 1, es igual a 2a menos b. Yo digo, bueno, aquí existe algún problema con que yo le meta a algún valor en específico, a, b, ¿hay alguno? No, porque aquí no tengo nada. De momento yo le doy una dirección y me da directamente la derivada direccional en ese punto, en el punto 1, 1. Digo, bueno, entonces como no hay problema, entonces esta es la derivada en cualquier dirección, en el punto 1, 1. Y digo, bueno, ya tengo esta partecita de aquí. Entonces, por lo tanto, como la derivada direccional en el punto 1, 1 existe para cualquier dirección, entonces, por lo tanto, f es derivable en 1, 1. Y era un problemita de examen. Dese cuenta que ya no era tan sencillo. ¿Qué era lo que aquí realmente complicaba el asunto? Lo que aquí complicaba el asunto era que no eran 0, 0, sino eran 1, 1. Entonces ahí teníamos una sumita y era lo que hacía complicado el asunto. Entonces, dense cuenta, ¿qué teníamos que ver? Teníamos que determinar si las derivadas direccionales existían en todo punto. Yo no puedo ver la imagen. Bueno, no lo puedo ver. Pero bueno, entonces, esto era lo que nos pedía el ejercicio B, y como las derivadas direccionales existen las derivadas direccionales en el punto 1, 1, todas, sí. ¿Por qué? Porque tienen esta forma, 2a menos b, y ahí no hay ningún problema que yo le dé cualquier valor ahí no hay ningún problema que yo le dé una dirección de la forma a, b. ¿Quedó entendido? ¿Quedó claro? ¿O hay alguna duda con respecto a eso? Nos quedaron algunos ejercicios por fuera por hacer. Yo creo que dada la situación, la clase de las 4 no va a ser la misma que la de ahorita. O sea,
Yo por lo general repito, pero sí hice bastante ejercicio, entonces lo que voy a dar a las 4 no va a ser lo mismo que voy a dar ahorita, así que si desean ir a las 4, pues estaría bien, ¿no? O si no, pueden ver luego la grabación. Pero bueno, solo para cerrar una cosita, solo para cerrar la clase, vamos a decir que es la derivada de la derivada parcial. La derivada parcial es exactamente lo mismo a la derivada direccional. De hecho, la derivada parcial es un caso particular de la derivada direccional, cuando tú le das un vector dirección en específico. Entonces vamos simplemente para terminar, déjenme les doy esa definición y se van a dar cuenta de dónde está esa definición. La tenía por aquí, un segundito, ya se las doy. Aquí, entonces vamos a ver qué son las derivadas parciales. Con respecto, yo tengo una función de n, si yo tengo una función de n variables que se define como la derivada parcial con respecto a una de esas variables. Entonces, no, yo le saco las derivadas parciales ¿a qué? Ah, pues yo le saco una función. Entonces yo voy a tener una función f que va de n, que definida en u, donde es u es el dominio, de n variables. Es una función escalar. Entonces, y definimos E sub i, ya vamos a ver qué es este E sub i, como un vector, como el vector canónico, como el vector canónico. ¿Qué es este E sub i canónico? El vector E sub i es un vector que pertenece a Rn, es un vector de Rn, es decir, tiene n componentes, donde todos sus componentes van a ser 0, a excepción de la iésima componente, es decir, E sub 1 va a ser 1,000000, así hasta llegar a las n componentes. Y sub 2 va a ser igual a 0,2, disculpen, acá, y de nuevo, aquí no, aquí era 1, ¿cierto? Aquí es 1. Es decir, el E sub i, que se conoce como el vector canónico, simplemente es un vector en el que todos sus componentes son 0, a excepción en la iésima componente donde es 1. Aquí, 0,0, 0 y así sigue, hasta tener las n componentes. Entonces, eso es lo que se conoce como el vector canónico. ¿Por qué se le llama realmente vector canónico? Si están viendo álgebra, se le llama vector canónico porque esos vectores forman la base del espacio vectorial Rn. Entonces, y esos vectores que forman esa base se les llaman vectores canónicos. Entonces, por eso que se le da ese nombre. Realmente el nombre de eso viene de álgebra. Entonces, tenemos aquí tenemos esta función de aquí, ¿verdad? Tenemos los vectores canónicos que, ¿cómo se definen? Pues es un vector de Rn tal que todos sus componentes son 0, a excepción de la iésima componente, donde es 1. En la iésima componente va a ser 1 y en el resto 0. Ahora bien, entonces vamos a definir la derivada parcial de f, es decir, de f en un punto, de f en x sub 0, donde ese punto es un punto de Rn, con respecto a su iésima, con respecto a su iésima variable, se define de la siguiente manera. Se define de la siguiente manera. Entonces, yo aquí tengo, déjenme bajo, la derivada parcial de f con respecto a su iésima variable en un punto x sub 0 arbitrario, simplemente va a ser la definición, dense cuenta que es la definición de ¿qué? De derivada direccional, solo que la derivada, la dirección toma un valor en específico. Aquí, h, cuando h tiende a 0, ¿de qué? De la función evaluada en x sub 0 más h por e sub i. Ah, para eso me servía ese valor, ese vector canónico, menos f evaluado aquí, en el punto. Todo esto sobre h. Ahora bien, esa definición uno dice, bueno, ya, esa es la definición. Ahora bien, por ejemplo, yo tengo una función, vamos para que sea más sencillo, yo tengo una función de 2 variables. Que por ejemplo, es una función de 2 variables, puede ser cualquier función de 2 variables. Y digo, bueno, ¿cuáles son sus 2 variables? Son x y y, ¿verdad? Entonces aquí yo tengo x y y. Pero x, ¿qué es? La primera variable, es decir, es su primera variable y aquí es su segunda variable. Entonces, si yo quiero sacar la derivada parcial de f con respecto a x en el punto, por ejemplo, yo que sé, imaginemos que sea en el punto 0,0, puede ser en cualquier punto, de hecho, pongámoslo en un punto arbitrario, x sub 0 y y sub 0, va a ser el límite
cuando h tiende a 0 ¿de qué? De la función evaluada en x sub 0, y sub 0, más h. Y yo me pregunto, ¿cuál es? Pues estoy sacando con respecto a qué? A su primera variable. Entonces, por lo tanto, ¿qué vector canónico uso? Ah, ya, el 1, 0, es decir, aquí el E1. Ah, bacán, ¿no? Bacán. Entonces me quedaría por 1, 0 menos la función evaluada en x sub 0, y sub 0 sobre h. Y esta es la definición de ¿qué? De derivada parcial. Entonces, dense cuenta, la derivada parcial no es nada más que la derivada direccional. La cosa es que en este caso las direcciones toman vectores específicos. Si yo saco con respecto a la primera variable, el vector canónico que yo uso es este. Si yo saco con respecto a la segunda variable, el vector canónico o el vector dirección es este. Por ejemplo, si yo estuviera trabajando con tres variables, x, y, z, entonces la derivada parcial, para yo sacar la derivada parcial con respecto a su primera variable, ¿qué vector canónico uso? Ah, el 1, 0, 0. Si yo estoy sacando la derivada parcial con respecto a su segunda variable, ¿qué dirección uso? Ah, ya, la dirección 0, 1, 0. Y si yo estoy sacando la derivada parcial con respecto a su tercera variable, ¿qué dirección uso? 0, 0,1. Entonces, si es que ustedes saben resolver derivadas direccionales, saben resolver derivadas parciales. Eso es así, tan sencillo, tal cual como es. Entonces, la derivada parcial no es nada más que la particularización de una derivada direccional tomando ciertas direcciones, donde esa cierta dirección depende de la variable con la cual estoy sacando, con respecto a la cual estoy sacando la derivada. Si es con respecto a su primera si es respecto a su primera variable, lo hago con el vector canónico 1,0000. Bueno, depende de cuántas variables tenga la función. Si lo hago con respecto a su segunda variable, es donde el vector canónico tiene 1 en su segunda componente y así. ¿Alguna duda, alguna pregunta o quedó claro? Porque si es que ya todo está claro, hasta eso quedaríamos en la ayudantía de hoy. Me quedaron muchos ejercicios por fuera, la cosa es que estos ejercicios ya se empiezan a poner un poquito más largos en cuestión de sacar límites, así que en la ayudantía de las 4 daré unos límites un poquito diferentes, bueno, diferentes realmente, daré ejercicios diferentes y si pueden, espero que estén ahí a las 4. Eso sería todo, si hay alguna duda me pueden avisar o si no, ya queda todo por la ayudantía de hoy. Muchas gracias por haber asistido y descansen, ya es fin de semana. Pásenla bien y eso sería todo por hoy. Muchas gracias. Gracias. ¿Ya? Ok, gracias a ustedes por asistir. Déjenme, dejo de grabar. Ok, gracias Hernani, yo soy. Bueno, disculpa a veces si pronuncio mal los nombres. Gracias por asistir, hasta luego.